Kamisaki, Hilanaka, Kuyaka, Nia, Hilata, Esteban Apasa, Jupaja, Akan Khewa. ¿Estás aquí, está allá? ¿Estás allá? Hecha Hilata, está siwa. Oh, Kamisaki, Hilata, Roman, Askinan con Antaja. Walik, Halaya, Hilata Rubén. Hayaya, Hilata, Roman. Ukamaha kallanta kiñaniwa han pachanaka askanyataki ukamata warokata niwa aka konte aruskip kañaneja tuka pachpasa cheqeata askarakeniwa Hilata Esteban ukankta kaya istasip kistati Está siwa, Hila, está siwa. ya ukamaha Hilata Esteban wakist iskpachawa Jupaja lingüista Ukamaraki Yatjatiri, Yatichiri, Ukamaraki acá Atamiri, uka lenguajes de programación, ukanaxa Kunkanje Yaskarakiwa, Sarta Yaskarakiwa, ¿no? Acá Aymara Amchamanchanyataki. Uparo istañani, Naira Katpachka, acá Nairil Pachanaka, Ukharusti, Hilata Jerry Escobar Pinto, Juparakiwa Uñaist Aistani, Kuntejupaje Hatanewaiki, Kuntejupaja Amuyanewaiki, Aka Atamiri Toqueta, Cámara Campis, Amuyonak Toqueta, con Hampunis Amuyuja, ¿no? Acá lógica, modal, trivalente, en Aymara, Ukam Sutinewa, entonces Ukniraja, Payiri Ujano, Payir Pachanua, Istajan. Ukamaja, Hilata, Esteban, Teodoro, Ichuta, Apasa, Katok, Apsmawa, Human Kaspa, Arroja, Hilata, Saranta, Yaskakim. Kamisaki, Hilata, Rubén, Kamaraki, Yakanaka, Nagasakangasipaja, Tapenero, Mahachpamanta, Mahayaltai, Humanakatak, ahí canaste, a ver, acá, con acá, Hanste, Añataki, a ver, Kaukir, Sorañaja, acá, Spahai. Buenas noches, estimados, estimadas. Iniciaré con mi presentación. No sé si es que se ve mi presentación. Sí se ve. Sí, estamos observando la presentación. No sé si me pueden confirmar de aquí. Sí, sí, Hilata Esteban. Unista sin kiwa. Sí, se ve. Huele que coja antes que aquí va. Inicialmente ahorita estoy con dos máquinas. Una donde están mis códigos. Entonces, no sé si me va a dar la posibilidad de poder presentar todo lo que se ha programado, pero de todas maneras trato de establecer también la conexión con esa máquina. Pero de todas maneras ya empecemos. No sé si acá estoy manipulando mal o es que... Bien, yo creo que ahí nomás.
Bien, entonces empiezo por presentar el trabajo que estoy realizando. Inicialmente, esto nació porque yo necesitaba conocer prácticamente la lógica de la lengua aymara y por lo tanto he buscado bastante información respecto a esa situación. Entonces me he topado con el procesamiento del lenguaje natural orientado a los lenguajes nativos, especialmente el aymara en este caso, ¿no? Entonces a partir de ahí, no solamente el procesamiento del lenguaje natural es un modelo, un mecanismo, una forma, un procedimiento para poder procesar el lenguaje como tal, ¿no? El lenguaje que nosotros hablamos, ¿no? El aymara prácticamente, sino que a partir de ahí nosotros podemos deslizarnos a configurar traducciones o traductor automático, ¿no? Entonces, en sus distintas vertientes, ¿no? Las traducciones, ya sean traducciones basadas en reglas, traducciones por ejemplos, traducciones basadas en estadística y por último las traducciones automáticas neuronales. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan importante es, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural? En castellano lo llamamos así, ¿no? PLN, las siglas que se utilizan, pero en inglés es Natural Language Processing, ¿no? Entonces, y estos aspectos, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué es importante? ¿Cómo es que las máquinas, los ordenadores como tal, pueden ser capaces de poder procesar toda esta situación, ¿no? En relación a las lenguas? Conocer su estructura morfológica, conocer su estructura sintáctica, etcétera, ¿no? Ordenar todos esos aspectos y cómo es que a partir de ahí nosotros podemos buscar solucionar las ambigüedades, etcétera. Entonces, eso ha sido, digamos, el horizonte que he tenido para poder empezar con esta investigación. Entonces, no solamente eso es el motivo, sino que viendo el contexto sociolingüístico de las lenguas originarias de Bolivia, solamente de Bolivia, entonces tenemos la siguiente situación, ¿no? Muchas lenguas nativas se encuentran minorizadas prácticamente. ¿Qué quiere decir minorizadas? Que son lenguas que de a poco, con el pasar del tiempo, están perdiendo sus propios rasgos fonológicos, rasgos morfológicos, rasgos morfosintácticos y de sintaxis, ¿no? Entonces, esos aspectos están desapareciéndose. Y en lugar de poder mantenerlas o de poder mostrar las nuevas configuraciones de estructuras sintácticas, lo único que se hace es realizar préstamos, ¿no? En sus distintas acepciones, ya sea un léxico morfológico, gramatical, etcétera, ¿no? Entonces, por esa situación, muchas de las lenguas originales de Bolivia están en esa situación. Y muchos otros están en peligro de extinción, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Aquellos que están pintaditos con naranjado, ¿no? Son lenguas que tienen habitantes demasiados pocos. Y esas mismas lenguas, a través del gobierno, ya están confirmando de que son lenguas extintas, ¿no? Que ya no se encuentran vestigios de estas lenguas, ¿no? Guarazucue, por ejemplo, el Guarazucue, que según estos datos están levantados en 2006 por López y este señor que es, ay, me olvidé el nombre, pero que ha realizado un estudio bastante importante en la manera demográfica, digamos, de ver a ver dónde están asentadas estas poblaciones, estas lenguas, juntamente con sus culturas, etc. Entonces, a partir de ahí, ha revisado las estadísticas, ¿no? De la INE, ¿no? Especialmente basados en los censos que han habido, digamos, ¿no? En Bolivia.
Entonces, a partir de ahí, el Guazúe, que es una lengua que difícilmente podemos revitalizarlas, si es que esta lengua, y si es que se confirma prácticamente que esta lengua ha desaparecido, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Hay otras lenguas que están en similar situación, que es el Machi Uneri, por ejemplo. Tapiete también está en la misma situación, está Pacowara, el More, Yaminawa, ¿no? Son lenguas que están en total desventaja, ¿no? Están en grave peligro de extinción, ¿no? Grave peligro. Y muchas otras lenguas que han desaparecido, que no están tomadas en cuenta acá, por ejemplo, el Puquina, el Collahuay o Callawaya, Callawaya también lo denominan, lenguas que estaban asentadas en la parte andina de estas tierras, ¿no? Entonces, prácticamente, cómo está la situación es bastante crítico para las lenguas. Mira, hay lenguas que tienen 90 habitantes, hay lenguas que tienen 100 habitantes, algunos están por 700, algunos están por 1000, 200, 300, 800 y algunos todavía en 112,000, por ejemplo, 100,000, más de 100,000 que tienen, ¿no? 46,000, el mojeño, etcétera, ¿no? Y las lenguas que son más importantes, ¿no? Especialmente es el quechua que tiene más población, y el aymara que le sigue ahí, ¿no? El uruchipaé también está un poquito ya en una situación, 1190, aunque algunos lo dicen que existe en 1200, ¿no? Y claro, la diferencia no es tanto, pero estamos en esa situación. Y a todo esto, las proyecciones de la UNESCO indican de que el 90% de estas lenguas, ¿no? No solamente las lenguas bolivianas o las lenguas de nuestras naciones originarias de Bolivia, estarían en peligro de extinción, sino que muchas otras lenguas que en muchos otros países, por ejemplo, en México, en Colombia, en Brasil, ¿no? Lenguas que todavía coexisten y que están en esta misma situación. Y entonces, si es que no se trabaja, si es que no se hace nada por recuperar estas lenguas, entonces en el próximo siglo, casi el 90% de estas lenguas habrán desaparecido, ¿no? Entonces, eso es una situación muy alarmante para nuestras lenguas. Nosotros no estamos lejos de eso, como aymaras, como quechuas también. Entonces, necesitamos vitalizar, revitalizar, recuperar aquellas identidades lingüísticas que se han perdido durante muchos tiempos, ¿no? Es sabido nomás también por la época colonial, como es que muchas lenguas han desaparecido, ¿no? Entonces, cómo es que se ha incrementado también esas políticas de glotofagia, por ejemplo. Entonces, gracias a esa situación, nuestras lenguas están en esta situación. Entonces, esos son los aspectos que me ha llamado la atención para poder hacer algo, ¿no? Sociolingüísticamente, muchas lenguas indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia están en una situación crítica. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué el procesamiento del lenguaje natural? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿No? Entonces, necesariamente ahí nos adentramos en el campo de la ingeniería lingüística, ¿no? Algunos los van a llamar lingüística computacional, ¿no? O lingüística e informática. Bueno, se inventan muchos nombres ahí para poder denominar a este campo de investigación, ¿no? Entonces, acá hay una situación muy interesante, que el lenguaje natural, cualquier lengua que sea, siempre tiene un interés, ¿no? En múltiples disciplinas, ¿no? La lingüística, por ejemplo, estudia, analiza toda esa situación de un sistema lingüístico como tal. La filosofía también quiere tratar de demostrar a ver cuál es esa acepción, ¿no? La psicología, la antropología y la ingeniería, por supuesto. Entonces estamos dentro de eso. Generalmente los estudios pues, se centran en lenguas concretas, ¿no? Ya, Aymara, Araona,
homogéneo, ya qué sé yo. Entonces, en ese sentido, hacen sus estudios, ¿no? Pero la ingeniería lingüística se centra en el tratamiento computacional del lenguaje natural y cómo aplicarlos para dar solución a problemas, ¿no? Mm, que tenemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Cómo es que tenemos el WhatsApp, cómo es que tenemos el Facebook, cómo es que tenemos redes sociales, cómo es que tenemos ciertos software, programas basados en inteligencia artificial que nos pueden ayudar inclusive a escribir artículos, a hacer resúmenes, etcétera, correctores ¿no? ortográficos que existen para muchas otras lenguas, ¿no? Entonces, ya hay bastante, nos centramos en eso ya, ¿no? Entonces, algunos los van a llamar el procesamiento del lenguaje natural, PLN, en inglés NLP, ¿no? Natural Language Processing, ¿no? En inglés también aquí, el lingüística de computación lo utilizan con este. Entonces, ahora para un poquito más entender cómo es que se ha desarrollado, cuál es el origen, digamos, en qué momento se han interesado por la inteligencia artificial, de modo que las máquinas puedan aprender, de modo que las máquinas puedan hacer ciertas actividades que los humanos también lo realizan, que antes solamente los humanos hacían esas actividades, ¿no? O acciones que son necesarias. Entonces, ya en 1940 o 1950 ya se dan, ¿no? los inicios de estos trabajos o investigaciones en este sentido, ¿no? Entonces, ya en 1956 ya se habla de inteligencia artificial. Pero ahí el interés solamente se reducía a la traducción automática y a la recuperación de información. Cómo es que recolectamos información y esa información lo guardamos, entonces en el futuro lo podemos utilizar recuperándolo, ¿no? Entonces recuperamos una cantidad de información importante, ¿no? Entonces eso era el interés. Pero estos tipos de situación donde trabajas han tenido muchas limitaciones, ¿no? Los modelos morfológicos y sintácticos no eran tan buenas y eso se manifestaba también en los traductores que inicialmente se tenía, por ejemplo, Google Trans, ¿no? Su traducción era no coherente, digamos, ¿no? Entonces, en muchos aspectos. Entonces, esto ha evolucionado significativamente, ¿no? Entonces, Ya, aspectos sí, estoy bien. Pensador Espinosa, sí, está. no, no podían hacer una traducción coherente y por lo tanto el significado no se comprendía. Ya en el año 1960 se tratan de procesar frases, ya avanzan un poquito, un paso más para poder hacer mejor, ¿no? que estos sistemas o estas herramientas ¿no? funcionen, ¿no? Entonces ahí ya los interfaces eran ya más amigables, ya tenían acceso a los datos, ¿no? Entonces ya nacieron el Busserval, DACON y muchas otras, ¿no? Entonces y ahí también ya nacieron ciertas herramientas, ¿no? Herramientas, por ejemplo, la resolución del problema, el Student Cards, ELISA y los desarrollos de los formalismos. Entonces, así, poco a poco hemos tratado o han tratado de evolucionar respecto al procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ahí hay muchos otros aspectos, por ejemplo, en 1970 ya a partir de ahí, ¿no? ya se desarrollan otros trabajos basados en el formalismo, o sea, cómo es que los lenguajes, ¿no? Ya en ese entonces los lenguajes son de programación, los lenguajes que existen hoy en día son bastante formales, ¿no? Los lenguajes que no pueden tener lo que el lenguaje natural tiene hoy en día, ¿no? Cualquier lengua natural que sea el castellano, el inglés, el aymara o el quechua, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones ahí que el lenguaje formal no va a tener. Entonces, a partir de ahí, ya estos
¿no? Estos conocimientos aumentan, ¿no? Y el lenguaje ya es más comprensible. Entonces hay ya ciertas herramientas también, o software, vamos a decirlos, programas también, algunos lo llaman, ¿no? Entonces ahí están Lunar, es decir, interfaces de bases de datos, Regislab, de la enseñanza asistida por ordenador, por ejemplo, Scrolab, ¿no? Automatización de tareas de oficina, Shed, programación automática, procesamiento de textos científicos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero eso no se ha quedado ahí, sino que ha seguido avanzando. Actualmente hacemos muchas actividades con estos lenguajes que ya se han procesado, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos? Lo que hacemos prácticamente, agarramos una computadora y algunos van a criticar esta situación porque ya la computadora hace todo. En realidad se lo escribe, se lo corrige, ortografía, se lo corrige, estilo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, y un ejemplo muy importante ahí es el software que ya está disponible y es libre, gratuito también, el Grammarly, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hace una revisión lingüística de texto, correctores ortográficos, gramaticales y de estilo también. Recuperación de información, bases de datos, ya existen bases de datos, pero muchos de estos bases de datos no están disponibles, ¿no? No son disponibles, son privadas. Muchas empresas transnacionales tecnológicas los tienen, por ejemplo Google, Facebook, etcétera, y ellos utilizan todas estas bases de datos, recogen estas bases de datos para fines, ya saben, comerciales, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre ahí, ¿no? La extracción de información, resúmenes, clasificación, realiza de manera automática hoy en día, en castellano, en inglés, pues, no hay problema, hay softwares ya específicos para eso. Reconocimiento y síntesis de voz, ¿no? El ejemplo muy claro es Alexa, tranquilamente, ¿no? Y eso se utiliza en la parte de la robótica, el machine learning, se utiliza en deep learning, etcétera, ¿no? Entonces, prácticas, y traductores automáticos también, ¿no? Traductores automáticos de voz a voz, ¿no? Y esos aspectos están ahí. Hoy en día se utiliza en aquellas lenguas que se han trabajado el procedimiento de lenguaje natural, ¿no? El inglés está totalmente realizado en esos sentidos y tiene una base de datos gigantesco. En las traducciones automáticas han surgido Yandex, LinguaVox, Cambridge, Word Reference, Traduca, Babylon, Google Translate, etc., ¿no? Y este último, Google Translate, por ejemplo, Google Translate, ¿no? Algunos lo llaman, ha puesto, ¿no?, la traducción en Aymara o en Quechua, en muchas otras lenguas todavía. Entonces, y eso, ¿cómo lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Pues están procesando el lenguaje natural, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. La generación automática de texto, los chatbots, por ejemplo, Elisa, Carmen, en los juegos también existen, ¿no? Dungeon, en la ciencia ficción, Avicii, Alice, Becky John, por ejemplo, también son ciertos componentes o herramientas informáticos que sirven para poder facilitar la comunicación inclusiva, ¿no? Entonces, pero acá el interés no solamente es eso, sino que el interés acá es pues simplificar la comunicación hombre y máquina, es decir, el humano y la computadora prácticamente, ¿no? Entonces, y a partir de ahí ha avanzado bastante esta situación, ¿no? Y ya a partir de ahí, inclusive hoy en día ya hacen análisis de sentimiento para detectar a ver en qué momento ciertos correos es falso o es un correo verdadero, etcétera, ¿no? Entonces, el conocimiento sigue aumentando, la inteligencia artificial, el campo de la inteligencia artificial sigue aumentando, ¿no? Entonces, ya hoy en día podemos ver sistemas de realidad aumentada, ¿no? Lo que Facebook también está trabajando en esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo esos avances tecnológicos que se están dando gracias a las lenguas que ellos poseen aquí están, ¿no?,
investigando a diario, están trabajando, están viendo de qué manera estos pueden ser más provechosos, ¿no? Y que se puede utilizar. Pero claro, ¿no? Casi las universidades, si bien hacen, pero no son tan vistas, digamos, ¿no? Tampoco tienen una amplia difusión de estos trabajos, sino que las empresas tecnológicas grandes siempre están a la vanguardia. Entonces sucede toda esa situación y no solamente eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué es Natural Language Processing? ¿Qué es procesamiento del lenguaje natural? En realidad lo que hacemos aquí es pues conocer o hacer un análisis de estos niveles, ¿no? El nivel fonológico, el nivel morfológico, el nivel sintáctico, el nivel semántico, pragmático y el nivel de integración del discurso, ¿no? Entonces hacemos ese tipo de análisis. Ahora, cuando se habla de procesamiento del lenguaje natural, pues claro, la máquina o la computadora, ¿no? Estas palabras que están escritas acá no las reconocen de esta manera, no las reconocen las letras, como decimos, ¿no es cierto? Los fonemas, las vocales, consonantes como tal, ¿no? Las computadoras las reconocen en valores, ¿no? En valores matemáticos, ahí ya hay dígitos, ahí está un 1, ahí está un 0, etcétera. Entonces, prácticamente de este texto que está escrito, ¿no? El texto ortográfico como tal que vemos ahora, pues eso lo convertimos, ¿no? A una secuencia matemática prácticamente. Eso es procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, dentro de eso, cada carácter va a tener su valor, ¿no? Valor matemático. Y cada palabra también va a tener su valor. Y no solamente las palabras, sino que los morfemas también. Estos morfemas, en muchos casos, no lo manejan como morfemas como tal, sino, bueno, por conveniencia de los algoritmos, las utilizan como subpalabras ahí, ¿no? Entonces ya cuando estamos haciendo el análisis en el nivel morfológico, por ejemplo, ¿no? En el nivel sintáctico de las frases, ¿no? Cómo se dan estas frases, las uniones que se dan entre frases, etcétera. En el nivel semántico, ¿qué es lo que quiere decirte? ¿Por qué existen ambigüedades? ¿Por qué hay polisemias? ¿Y cómo se puede solucionar esos aspectos? Porque ustedes saben que las máquinas, ¿no? Las máquinas, si nosotros hacemos un software, un programa, cualquiera que sea, pues nosotros vamos a diseñar para lo que está hecho, digamos, ¿no? Y te lo va a hacer, eso no va a fallar. Pero no funciona como el cerebro del ser humano, ¿no? No funciona así, porque dentro del lenguaje natural vamos a encontrar expresiones idiomáticas, vamos a encontrar metáforas, ¿no? Etcétera, etcétera. Es bastante. Y no solamente eso, sino que vamos a encontrar también, hay variaciones, ¿no? Aquí se dice sictam, allá se dice hisctam, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos tratamos de aglutinarlos, ¿no? Entonces, eso es una síntesis del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de esos, ¿no? Mira acá, por ejemplo, en el nivel morfológico, ¿qué se hace? Conversión de voz a texto, de texto a voz. Eso es lo que se hace. Conocimiento de fonema, algoritmos que reconozcan estos, ¿no? Entonces, y es muy importante el tratamiento de la ambigüedad acá, ¿no? Semántica, y hay, ¿no? Ambigüedades como tal, ¿no? La homonimia, ver cómo podemos diferenciar esos aspectos, ¿no? Cómo podemos diferenciar también las polisemias, ¿no? Antifología, por ejemplo, y pueden haber ambigüedades también sintácticas, ¿no? Entonces, requiere ya de ciertos conocimientos lingüísticos, ¿no? Los lingüistas ya conocen estas situaciones, ¿no? Conocen la estructura interna de las palabras, conocen la sintaxis, conocen los fonemas, cuándo es fonema, cuándo es sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Cuándo es alófono, por decir, y todos esos aspectos. Entonces, casi en la parte final les voy a decir, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué hacen? ¿O por qué han hecho? ¿No? ¿Por qué el inglés ya está totalmente hecho esto y funciona?
¿no? Y el castellano también ya está entrando en eso. Y así sucesivamente está avanzando, ¿no? Todos esos, diríamos, programas, sistemas que existen, coexisten hoy en día y que está disponible para nosotros, ¿no? Y eso es lo que se ha sacado, ¿no? Confusión del significado, pérdida de información, ¿no? Gracias a un fonema, a otro fonema podemos tener ciertas dificultades, por decir misa, mesa, misa, mesa, mesa, ¿no? Los pares mínimos, entran bastantes situaciones dentro de eso. En el nivel morfológico, pues prácticamente hacemos el análisis morfológico. Conocemos la estructura interna de las palabras, ¿no? Y estas palabras, por ejemplo, van a estar compuestas por un lema. Un lema, ¿por qué está compuesto? Prácticamente por un lexema y morfemas, ¿no? Lexema y morfemas, prácticamente. Pero dentro de estos también vamos a conocer ¿qué? Categorías gramaticales. ¿Cuáles son sustantivos? ¿Cuáles son verbos? ¿Cuáles son adverbios? ¿Cuáles son pronombres? Etcétera, etcétera, ¿no? Algunas lenguas van a tener todas esas categorías gramaticales que conocemos en el castellano, ¿no? El castellano tiene eso, pero el aymara puede ser diferente, ¿no? Puede ser diferente en ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, Naya, Juma, Jupa, Jiwas, ¿no? Entonces ahí, y esos son los pronombres personales dentro de eso, ¿no? Existen eso. Entonces clasificamos esa situación. Inclusive hay ciertos atributos propios de categoría. En esto hay ciertos procesos, ¿no? Morfológicos a las que las llamamos verbalización y nominalización. Decimos verbalización cuando un sustantivo, en ciertos casos, gracias a ciertos sufijos, ¿no? Sufijos que verbalizan a un sustantivo y que ¿no? Ese sustantivo verbalizado va a funcionar como verbo prácticamente. O el proceso contrario, cuando se tratan de secuencias nominalizadas también, ¿no? Siendo un verbo, puede volverse en sustantivo prácticamente, pero gracias a ciertos sufijos derivativos verbales en realidad, ¿no? Entonces, todos esos procesos que ocurren en el aymara, tratamos de conocerlas. Necesitamos también conocimientos de formantes, o sea, cómo a través de qué formas. Gilata Esteban, no ¿Sí? podemos ver en algunas partecitas la diapositiva, quizás sería que lo cierres y lo abras nuevamente. Ahorita está así oscuro nomás. O así siempre es, no sé si podrías verificar. Disculpas por la molestia, Gilata Esteban. Igual que es que Bajilata, a ver, trataré de solucionar, no sé, algo está pasando acá. Hola, hola, ahora sí se puede ver. Mucho más mejor, Gilata, a ver, mucho más mejor. No entiendo qué es lo que pasa, quizás es el internet, ¿no? Bueno, entonces voy a proseguir, ¿no? Tenemos todos esos aspectos que ya hemos visto, ¿no? Entonces, y esos componentes son importantes, ¿no? Respecto al análisis morfológico. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el lexema, morfema, son los formantes en realidad, ¿no? Por las que las palabras se forman.
¿no? A partir de, por ejemplo, esta palabra que Aruski pasi mañana casa que ponerá Kispao, ¿no? Entonces, esta primera parte es Aru, sería la raíz de la palabra, el lexema. De ahí todo lo demás son sufijos, ¿no? A partir de acá son sufijos prácticamente, entonces son morfemas. Entonces las palabras, ¿no? Palabras, oraciones, frases inclusive se pueden formar a través de los sufijos. ¿Por qué? Porque la lengua aymara es bastante aglutinante, ¿no? Muy aglutinante prácticamente. Y eso es uno de los problemas por los que pasan prácticamente todos, ¿no? Al poder realizar estos tipos de trabajo. Y ahí también, ¿no? Surge la gramática de las palabras, cómo estas palabras se acomodan, forman oración, forman palabras, por qué hay composición, digamos, ¿no? ¿Por qué? A ver, kauratama, ¿qué significa, no? Hikan, kile, hikan, o hikane, o hikan, kile, ¿qué significa, por decir? Entonces, todos esos aspectos se tratan acá. Las ambigüedades, por ejemplo, tonkohampi, tonkhampi, y acá ciertas características en la lengua aymara existen, ¿no? Entonces, esto no es por demás también hablar sobre la elisión, la retención vocálica en ciertos aspectos, ¿no? Tonkohampi, tonkhampi, ¿no? Entonces son ciertos aspectos que denotan un significado específico en cada caso. Pero en algunos casos hay ciertos problemas acá, ¿no? Entonces, ese es el problema grande que se tiene en la lengua aymara, que no se ponen de acuerdo, digamos, cómo es que precisamente van a escribir, ¿no? ¿Cómo va a ser su representación escrita de la lengua aymara acá, ¿no? Entonces, tonkohampi es un sustantivo, ¿no? Maíz tostada o tostado, simplemente. Pero tonhampi ya se convierte en una acción, ¿no? Tuesta maíz, él o ella, ¿no? Ya estamos refiriendo a eso, por eso es acción. Entonces, y esos aspectos son ciertos problemas que se tienen en la lengua, ¿no? Entonces, acá no solamente eso, sino los modelos de flexión nominal, verbal, que son importantísimos, la derivación, ¿no? Y acá estamos hablando también, más arriba hablábamos de derivación, verbalización, nominalización. No solamente la derivación se da en esos casos, sino la derivación se da en muchos otros casos, porque hay una cantidad enorme de sufijos derivativos, ¿no? Generación automática de alomorfos, y ahí conocemos, ¿no? Recogemos alomorfo, cuál de los sufijos es la principal, ¿no? Y por qué se dice tatñaj, tatajaj, tatñaj, curiacajaj, curiacñaj, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí prácticamente clasificamos todos esos aspectos relacionados a los alomorfos también, ¿no? Entonces, en el nivel sintáctico, ¿qué se hace? Análisis sintáctico, estructura del árbol de agrupaciones de palabras, frases y oraciones, relaciones, ¿no? De estas frases con otras frases, de oraciones con otras oraciones, ¿no? Entonces, hay prácticamente una información morfológica bastante importante, ¿no? En el plano léxico, y eso es otro aspecto también. La gramática de frases, y ahí tenemos que conocer cómo es que se componen las palabras, cómo es que se da la composición de palabras, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son importantísimos. Claro que los lingüistas aymaras han tratado de trabajar, han trabajado en estas partes, ya está, ¿no? Trabajado, pero lo que se necesita es cómo es que nosotros, al procesar el lenguaje natural, ¿no? en las máquinas, cómo es que esto puede ser posible y que la máquina pueda responder a esto, ¿no? Entonces, eso es el propósito por la que estamos viendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí seguimos trabajando estos aspectos, ¿no? Entonces, y no solamente eso, estructuras sintácticas, complejidad del léxico versus complejidad de la gramática, ¿no? En algunos casos son directamente proporcionales, ¿no? Y lo mismo existe ambigüedades, ¿no? Siguen habiendo ambigüedades acá, ambigüedades sintácticas exclusivamente. Entonces, estos aspectos son importantísimos en el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué se hace también en relación en el nivel semántico, ¿no? La semántica de frases, análisis sintáctico,
inicialmente este análisis se hacía en palabras, ¿no? Entonces, como se hacía en palabras, muchas veces en palabras, pues, cuando ya las palabras se combinan en frases y oraciones, pues ya resultaba diferente el significado mismo de eso, ¿no? Entonces, ya ahí saltamos a la semántica de frases, ¿no? El significado de palabras, unidades absolutas, es otra, ¿no? El significado literal de las frases y oraciones, ¿no? El significado contextual también, ¿no? Entonces, y ahí existen unas reglas semánticas por las que ya determinamos, ¿no? Cuál es la denotación, la connotación y por qué aquellos aspectos que intervienen en la semántica para poder no caer, digamos, en las ambigüedades, ¿no? Entonces, no solamente eso, y acá estamos otra vez, ¿no? con la ambigüedad semántica, ¿no? Huila, por ejemplo, huila. Yo puedo entender huila que es sangre, pero en cierto modo, huila puede ser color, ¿no? Color rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos en ciertas situaciones de polisemia, ¿no? Entonces, y ahí, si nos centramos en las categorías gramaticales, nombre, verbo, adjetivo, adverbios, vamos a encontrar infinidades de situaciones, ¿no? Los heterónimos, hipónimos, términos de coordinados, homónimos, holónimos, merónimos, hiperónimos, tropónimos, vinculación, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos aspectos se trabaja acá, ¿no? Se trata de clasificar toda esa situación en el procesamiento. Claro, el ser humano lo puede hacer, pero va a demorar bastante al hacer todos estos trabajos que se necesitan, ¿no? Nivel pragmático e integración del discurso. Aquí es muy importante. Muchos de los sistemas, ¿no? Muchos de los sistemas, inclusive hasta hoy, no hacen no expresan, digamos, aquellos aspectos pragmáticos, ¿no? de lo que es los actos de habla, la acepción literaria, las expresiones idiomáticas, metáforas, etc. Si usted utiliza un traductor, bueno, supongamos que utiliza Google Trans, por ejemplo, entonces, si usted quiere traducir una metáfora, una expresión idiomática, un acto de habla indirecta, por decir, ¿no? Si centramos en pragmática, no te lo va a traducir. Si te lo traduce, te lo va a traducir lo que es literal, ¿no? Entonces, esos aspectos también son importantísimos y acá han entrado ya a hacer el análisis de sentimiento, ¿no? Entonces, ya forman ciertas redes neuronales para poder captar esa situación, ¿no? Entonces, más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de eso. En el nivel de interacción del discurso, ¿no? El significado de frase aislada, el significado en contexto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tratan de recoger esos aspectos, cosa que si hablamos de un traductor automático, estos traductores puedan identificar el contexto del que se habla en realidad, ¿no? Entonces ya ahí inclusive se trabaja ya o se reconoce prácticamente las ambigüedades intrínsecas, ¿no? Entonces, se hace todos esos trabajos. Pero ¿para qué se hace todo esto? Con ataques luraptana, con luraptana ucampej. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos? ¿No? Entonces, en la primera parte, por ejemplo, ¿no? En 1979 ya estos trabajos que se han realizado inicialmente han dado ya productos realmente útiles, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de procesado de señal de audio, por ejemplo, los clasificadores, más vocabularios, gramáticas del lenguaje, entonces ya existía esa situación. Entonces, a partir de ahí, ¿no? IBM ya tenía múltiples, bueno, el procesamiento del lenguaje ya tiene múltiples motores, por ejemplo, el IBM, Scatchot, Microsoft Speech API, por ejemplo, el integrado en Windows Vista también, el Loquendo, por ejemplo, ¿para qué sirve el Loquendo? ¿No? Entonces ahí el texto oral lo conviertes en texto escrito, ¿no es cierto? Alexa, ¿para qué sirve Alexa? ¿No? Entonces ahí está traducción de voz a voz, ya están llegando a esa situación, ¿no? Fácilmente. Desarrollos gratuitos, hay infinidad de sistemas informáticos que están disponibles hoy en día, ¿no? Entonces, y esto ya se ofrece en muchas lenguas, ¿no? Lenguas que son más importantes en realidad. Y no así lenguas originarias, lenguas indígenas, nativas, por ejemplo, el aymara, el sirio, ¿no?
el Uruchipay no están tomados en cuenta acá, no existen para eso, pero sí el inglés está ahí, el castellano está, el chino mandarín, porque ellos manejan toda esta situación y han desarrollado bastante esto, ¿no? Entonces, mira qué es lo que se puede hacer o qué es lo que han hecho con todo esto. Ahí están los softwares, programas que nos ayudan en la comunicación, ¿no? En algunos casos facilitan también las tareas que nosotros deberíamos aprender, ¿no? Manualmente. Claro, nosotros como seres humanos tenemos toda esta capacidad de poder hacerlo, pero demoramos demasiado el tiempo, ¿no? En el tiempo. Eso es uno de los factores negativos o desventajas, diríamos, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? Gramática de errores, lenguajes declarativo complicado, por ejemplo, análisis de niveles, estructuras independientes, y hay algunos ejemplos en castellano que los estoy poniendo. El nivel 2, errores intrasintamáticos, los coches rojos, por ejemplo, ¿no? Nivel 3, errores intersintagmáticos, los niños juegan, por ejemplo. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, los problemas se pueden solucionar y se pueden hacer sistemas muy interesantes que nos pueden ayudar en realidad, ¿no? Entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua nativa puede ser un poquito más, ¿no? Tendríamos ciertas herramientas como para poder enseñar también. Compromiso, precisión, rendimiento, bueno, eso ya después lo hacen, ¿no? Entonces hacen eso ya un análisis de probabilidades, reglas particulares, generales, ¿no? Ya se ubican ahí cuál es la estructura sintáctica, por ejemplo, de la lengua aymara. Dentro de esto, a ver, cómo es que en una frase, en un sintagma, cómo es que se acomoda, cuál está primero, el adjetivo o el sustantivo, ¿no? Casa negra, en castellano, chiaruta, en aymara, chiaruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos las realizamos, ¿no? Entonces, mucho interés hoy en día para el aprendizaje de idiomas. Claro, existe, ¿no? Un ejemplo de eso es el de Duolingo, por ejemplo, enseña toda esta situación, ¿no? Se ha aglutinado muchas lenguas ahí. Recuperación de información es otro, porque gracias a la recopilación de estos datos, pues estos datos se pueden recuperar. Es decir, se almacenan, se guardan, ¿no? Entonces, podemos tener acceso en un futuro, o otras personas pueden tener acceso también a esta situación, entonces ya ahí está guardado, ¿no? Entonces a eso lo llama recuperación de información, ¿no? Y otra situación, la más importante, es la traducción automática, ¿no? Desde los primeros tiempos, ¿no? Del procesamiento del lenguaje natural, el caso de éxito, por ejemplo, Town Meteo, pueden leer eso, y para la traducción de partes meteorológicas, inglés-francés fue lo primero, ¿no? Hablando así de traducciones automáticas como tal. Claro, la traducción como tal ya, pues, se dio en la era de Hibbs, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se dan todos estos aspectos. Entonces ahí prácticamente en la traducción automática ya tenemos vocabularios, memorias de traducción, más gramáticas de transformación de estructuras, cuerpos alineados, paralelos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Esto que ya tenemos, digamos, un corpus, ¿no? Un conjunto de texto en aymara, pero este conjunto de texto en aymara también lo tenemos en paralelo al castellano, por decir, ¿no? A eso lo llamamos corpus alineados paralelos, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Y muchos de estos corpus alineados paralelos o datos que se tienen y que se han recogido en muchas otras lenguas, ¿no? Que Facebook, Google Trans son propiedad, bueno, ellos dicen que son propiedad de ellos, ¿no? Todos esos, y mucha gente no puede acceder fácilmente a esos datos, ¿no? Entonces, prácticamente ellos lo único que hacen es, pues, lucrar, ¿no? Hay que pagar para acceder a esos datos, ¿no? Ahí ya han nacido muchos sistemas, ¿no? En la traducción automática. El Sistran, AltaVista, Virtual Fish, el Google Translate, Aperture, OpenTrad, ¿no? Son sistemas libres. El GPT-3, bueno, antes era el GPT-2, ¿no? Ahora ya es GPT-3. ¿No? Entonces, este modelo genera códigos y texto. Es muy interesante. Automáticamente necesitas algo tú, bueno, historia romana.
va automáticamente ahí, te sale todo el texto de historia romana, ¿no? Y si tú quieres, digamos, o que tienes algún problema en un código, una función, una declaración, qué sé yo, cuando estás haciendo programación, y ahí también te sale, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo es que ha avanzado, ha revolucionado prácticamente el procesamiento del lenguaje natural y está dando resultados sorprendentes, ¿no? Entonces, ahí está otro software que es el Grammarly, por ejemplo, que nos sirve en inglés bastante, en redacción, te corrige todo, ¿no? Todo el estilo, cómo tiene que escribirse, prácticamente ahí está, ¿no? El BERT es otro sistema, el Transformer es el último sistema en realidad, el Transformer. Esto en el 2017 lo han, sí, en 2017 lo han publicado, un artículo, es muy interesante. Y todos estos aspectos ya acá, ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Ya estamos hablando aquí de machine learning, deep learning, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo y por qué, no? Se hace esto y para qué sirve? Pues prácticamente para lo que todos nosotros que conocemos en nuestra tecnología, cómo es que nosotros podemos interactuar con nuestro celular, cómo es que mandamos mensajes de texto, mandamos mensajes escritos y en algunos casos los chatbots, podemos programar chatbots, así el ejemplo de Telegram, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural. Entonces, los traductores automáticos también. Y hoy en día los traductores automáticos ya han avanzado bastante. Ya los traductores antes eran traductores basados en reglas, ¿no? Basados en reglas, pero no era tan real, digamos, las traducciones que hacían. Después la traducción estadística, ¿no? De palabras, de frases, qué sé yo, pero tampoco eran óptimas. Pero hoy en día ya están en la traducción automática neuronal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente estos traductores automáticas están simulando el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? ¿Cómo es que funciona el cerebro humano? Entonces simulan eso para poder hacer las traducciones más coherentes prácticamente. Entonces, esos aspectos han sido importantísimos y por eso es que el procesamiento del lenguaje natural es importante en cualquier, ¿no? En cualquier lengua que sea, ¿no? O lenguaje, ¿no? Entonces, eh, el trabajo, ¿no? Del procesamiento del lenguaje natural no solamente queda ahí, ¿no? Mi perspectiva no era, digamos, realizar, ¿no? Estos aspectos, pero sí vamos a tener, una vez que levantemos estos datos, ¿no? Los datos especialmente, el corpus como tal, una vez que levantemos el corpus vamos a tener ya, ¿no? Una información bastante, ¿no? Bastante importante, y esa información lo vamos a guardar prácticamente, y podemos recuperar a partir de ahí y trabajar en distintas acepciones, ¿no? En distintos, ¿no? En la parte de voz, por ejemplo, otros pueden estar trabajando en los chatbots, otros pueden estar trabajando en los traductores automáticos, etc. Entonces, yo prácticamente me he orientado a la traducción automática neuronal prácticamente, ¿no? Entonces, acá lo único que puedo mencionar, todavía no es un trabajo terminado, estoy en proceso, ¿no? Entonces, como estoy en proceso, todavía estoy en recolección de datos, ¿no? Necesito una cantidad infinita de datos, que esos datos la voy a procesar prácticamente y a partir de ahí vamos a entrar en un sistema de traducción automática, ¿no? Entonces, prácticamente eso es el objetivo principal mía, no las demás acepciones, pero es importante, quería mostrar el por qué es importante el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con eso? Todos esos aspectos, ¿no? Entonces, acá, estos son los modelos de traducción automática. El primer modelo que siempre ha sido la traducción basada en reglas, ¿no? Una traducción directa, traducción por transferencia, traducción por interlingua también lo llama. Todos estos están basados en reglas, ¿no?
Y después está la traducción basada en ejemplos, ¿no? Ya tenemos ejemplos, ¿no? Casa Blanca, Uta, ¿no? Ese ejemplo prácticamente, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí, ¿no? Traducción automática estadística, ¿no? Esta traducción ya funciona con estadístico, ¿no? Ya hacemos estadística de palabras, o estadístico por palabras, estadístico por frases, entonces ahí te da una probabilidad, ¿no? Si tú quieres una traducción de caña tuya, entonces la máquina va a buscar y te va a dar una estadística. Esto es el promedio, ¿no? La traducción aproximada va a ser esto, y nada más, ¿no? Entonces, y eso lo hace la máquina, ¿no? Tú, claro, no lo haces todo ese trabajo, lo puedes hacer, pero vas a demorar bastante. La traducción automática neuronal es lo más importante y que ha saltado prácticamente o ha sido revolucionario en realidad, ¿no? La traducción automática neuronal. Entonces, esto ya dentro de lo que es la inteligencia artificial, el deep learning, machine learning, deep learning, ¿no es cierto? Está dentro de eso. Entonces, aquí ya se hacen redes neuronales, que hace ratito les decía que estas redes neuronales pues simulan el funcionamiento del ser humano, ¿no? En el sentido del manejo del lenguaje prácticamente. Eso, ¿no? Y el deep learning, ¿por qué decimos deep learning o machine learning? Machine learning es porque la máquina o el software que usted está haciendo, que tiene inteligencia artificial, entonces machine learning es pues porque aprende, ¿no? Aprende. Cualquier actividad, movimientos, va a simular esos movimientos que usted tiene, por decir que usted inventa un robot que cargue, que se estivero, por ejemplo, entonces va a hacer esa actividad prácticamente. Entonces, eso es machine learning. Aprende prácticamente todas esas actividades que el ser humano puede hacer, ¿no? Entonces, ya eso existe bastante en los países desarrollados, ¿no? Y deep learning hace lo mismo, aprende también, pero la diferencia es que este deep learning es de aprendizaje profundo y almacena todo lo que aprende, mientras los machine learning no almacenaban. Pero hay ciertos detalles dentro de esos aspectos también, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo, creo que no va a ser posible explicarles, ¿no? Entonces, ya ahí entra prácticamente el procesamiento del lenguaje natural, el traductor automático neuronal como tal, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, para eso hacemos, para eso estamos levantando datos de la lengua aymara y estos datos, estos textos de lengua aymara que estamos recolectando en realidad, los textos orales, y luego lo vamos a transcribir. Una vez que lo transcribimos, vamos a digitalizar. Una vez que ya esté digitalizado, pues estos corpus los vamos a volver un corpus paralelo, es decir, que estos textos que ya hemos transcrito, que están en Aymara, pues tenemos que hacer su traducción manual, humana, como tal, ¿no? Entonces, y ahí intervienen todas aquellas técnicas y métodos de traducción, ¿no? Normal que puede hacer el ser humano como tal. Entonces, el procedimiento final, el procedimiento que hacemos acá es lo siguiente. A veces es simple, pareciera simple, pero es muy dificultoso. Conseguir texto, corpus, datos, ¿no? Estos corpus, este corpus debe ser paralelo en realidad. Si yo estoy trabajando de la Aymara, tiene que haber, el corpus tiene que estar en Aymara y también tiene que estar en castellano. Eso es corpus paralelo, prácticamente. Y esto necesitamos bastante, por lo menos para que un traductor automático sea escalable de buen desempeño, necesitamos al menos 10.000 entradas para esto, ¿no? 10.000 entradas, imagínense. Entonces, y las lenguas indígenas, nativas o originarias, como lo llamen, muchas de las lenguas pues son de bajos recursos, es difícil, ¿no? Muchas lenguas están minorizadas y no tenemos, digamos, para decir, por ejemplo, software. Aquí voy a decir software en Aymara. Entonces ahí entra otros tipos de trabajos que se deben hacer, ¿no? Los neologismos, creación de neologismos, trabajos de acuñación, qué sé yo, ¿no? Entonces los lingüistas deben trabajar bastante ahí. Hay bastante, entonces, pero de todas maneras el corpus necesitamos este corpus.
alinear las frases. Aquí vamos a utilizar este sistema, YASA. ¿Qué es lo que hace? Alinea dos archivos de diferentes lenguas para producir un bitexto. ¿No? Entonces, se imaginan ustedes acá, somos Aymara, y este somos Aymara va a tener su correspondiente Aymara Nakatanwa, por ejemplo, ¿no? Somos Aymara Nakatanwa, ¿no? Bueno, y así más o menos, ¿no? Entonces, eso más o menos el ejemplo que la máquina lo va a hacer, ¿no? El programa lo va a hacer, ¿no? Entonces, en este sistema YASA, prácticamente. Entonces, eso es lo que hacen, ese es el segundo paso. Una vez que ya tengamos el corpus, por lo menos, de 10.000 entradas, y vamos a ir con el segundo paso, que es alinear las frases prácticamente. En el tercer paso, una vez que tengamos eso, vamos a obtener el corpus time del test, ¿no? Entonces, con estos tres ya podemos tokenizar prácticamente, ¿no? ¿Y qué significa tokenizar? Pues todos esos caracteres volverlos en números, ¿no? Para eso simplemente. Instalar JNet es un framework que nos sirve para poder que nos sirve prácticamente para hacer, o bueno, los principiantes en los trabajos de traducción automática, aquellos que están programando traducciones automáticas. Entonces, JNet es un framework que le va a facilitar prácticamente ese trabajo, ¿no? Ese trabajo, en cierto modo, importantísimo, pero eso se va a hacer luego, ¿no? Luego de que se haya tokenizado la configuración del modelo transformer. Y eso también es, y es esto, ¿no? El modelo. Esta es la arquitectura que tenemos, el model architecture, dice acá, ¿no? Entonces, este modelo transformer. Entonces, este es el último modelo que se ha sacado, que se ha estudiado, que se ha publicado en 2017. Entonces, en base a este modelo, nosotros vamos a realizar este trabajo de traducción automática, ¿no? Entonces, y posteriormente entrenaremos, haremos ciertas pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, pero no estamos todavía en esos trabajos, nos hemos adelantado, estamos viendo todos esos aspectos, cómo hacerlos, ¿no? Y inicialmente estamos en esto, ¿no? Estamos en esto. Claro que sí, hemos hecho ciertas pruebitas con un pequeño texto, y sí, ¿no? Y sí, la máquina nos reconoce prácticamente. Y por eso, algunos también aquí me han cuestionado. Me han dicho, pero ¿para qué necesitamos un traductor automático de la Aymara al quechua, de la Aymara a Uro, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues esas lenguas ya están en proceso de desaparición. Y otros me han dicho, mira, estás perdiendo el tiempo porque ya Google Translate ya se puede traducir, pero si ustedes se fijan ahí, ¿no? Quienes son aymaras, por ejemplo, en Google Translate, todavía la traducción no es coherente, falta bastante. Entonces, aquí tenemos una ventaja importante que es los datos. Nosotros somos, ¿no? Somos hablantes. Como somos hablantes, nosotros podemos trabajar mejor y nosotros tenemos que ser capaces de poder realizar estos tipos de trabajo. ¿Por qué esperar a empresas tecnológicas tan grandes que ellos lo único que están viendo es, ¿no? La finalidad comercial, ¿no? Entonces, de algún momento para otro, Google Trans, por ejemplo, que ahora es gratuito, va a ser paga. Así como ha sucedido con Twitter, por ejemplo. Una vez que Elon Musk compró Twitter, y ahora hay que pagar $9 cada mes. Imagínense, entonces siempre esas empresas hacen, claro, ellos tienen la ventaja en el sentido de que tienen pues, cientos de ingenieros que trabajan en todos estos trabajos. Y acá, los ingenieros que tenemos acá no dedican tanto trabajo a estos, a estos tipos de trabajo que pueden ser importantes para poder revitalizar de alguna manera, aportar con un granito de arena para que las lenguas nativas de nuestro país no desaparezcan, no se mueran, no se extingan prácticamente, porque estamos en eso. Estamos perdiendo mucho, ¿no? Entonces, según los censos también, es que
la lengua aymara prácticamente cada década pierde un 20, un 15 a 20% de hablantes cada década. Cada 10 años estamos perdiendo ese hablante. Mientras tanto, el índice de crecimiento poblacional está en un, como diríamos, esto está, bueno, ese índice está buena, es bueno, ¿no? Hay crecimiento poblacional, pero dentro de la población aymara no hay ese crecimiento poblacional. Más al contrario, estamos perdiendo hablantes. ¿Y eso por qué? Porque hay cambio lingüístico, cambio de lengua, perdón, cambio de lengua. Es que cambian, ¿no? Nuestros hijos, por ejemplo, nosotros sabemos hablar, pero nuestros hijos ya no hablan el aymara. Ya ahí han cambiado de lengua, ¿no? Entonces eso es el cambio de lengua. O la sustitución lingüística como tal se da, y eso se está dando en todas partes. Y todos esos aspectos pues nos deben motivar más. No soy yo ingeniero ¿no? en sistemas, no soy ingeniero en todo esto que es la programación, etcétera, etcétera, pero sí se puede aprender. Yo he aprendido. Y entonces ustedes también lo pueden hacer, pueden trabajar muchos aspectos, ¿no? Que necesitan prácticamente. Si no lo vamos a hacer hoy, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Nosotros como aymaras, como quechas, como guaraníes, como guarayes, como uruchipayas, etcétera, debemos hacer, tenemos que trabajar. Y si no lo hacemos, pues nuestras lenguas van a estar en la misma situación. Muchas gracias, espero que me hayan comprendido, ¿no? Allá, Gilata, Esteban, Askinan Puni, Kama, Yatista, Oya Festaja, muchísimas gracias, hermano Esteban. Eh, Bueno, sabemos, además, para los que están en ciencias sociales, complejo entender estos esquemas o términos, conceptos, ¿no? Pero yo creo que no es imposible, como decía en la última parte, Gilad Esteban. Eh, Jerry estaba preguntando quién va a ser el próximo expositor también. Froilán comentó que Google traduce, por ejemplo, Teodoro Gustaiwa como Teodoro Corto, sí, sus deficiencias. Y Jerry decía, ¿cómo se trabajarían los tiempos y modos, por ejemplo, del castellano a la aymara o viceversa? No sé si tienes algún comentario al respecto, Gilata Esteban. Ya, Haruski Pauirukiwat Saraweñani. Vale, Gilata, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál era? Gilata Rubén, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya está en el chat también y dice, ¿cómo se trabajarían los tiempos y modos, por ejemplo, del castellano a la aymara o viceversa? Excelente pregunta, ¿no? Entonces, claro, cuando ya estamos en la parte del procedimiento del lenguaje natural, ¿no? En la parte morfológica, eh, es bastante complicado en relación al castellano, por ejemplo. El castellano es una lengua flexiva, pero el aymara es una lengua aglutinante. Entonces, todos estos aspectos se basan en, en, en sufijos, ¿no? Sufijos, aruquila lo decimos en aymara, ¿no es cierto? Entonces, y esos aspectos, los tiempos, por ejemplo, no siempre son pues tiempos exactos como sucede en el castellano. Y a veces nosotros como lingüistas, muchos, me incluyo yo ahí, eh, tratamos de conocer primero cómo es en el castellano, después ese conocimiento de los tiempos del castellano, tratar de aplicarlo en el aymara, pero en el aymara funciona de distinta forma, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el Nayar Sara, Jepapach, Jepa escriba, Jepa, Nayar Sara, Humach Sarata, Hupach Sarani, Huasach Sarañani, ¿no? Y eso es futuro, por ejemplo. Entonces, pero cuando estamos hablando del presente, bueno, no diríamos presente, y algunos en lingüística aymara, y visto textos inclusive, que dice que el presente en aymara es presente pasado. ¿Ya? Es presente, pero a la vez es pasado.
Entonces, ¿y eso cómo es? ¿Qué pasa? ¿No? Nayak sarta, nayak sarta, nayak sartua, ¿no? Entonces ahí también otra diferencia, ¿no? Nayak sarta en su conjugación simple, nayak sartua en su afirmación, ¿no? El wa siempre va a afirmar ahí, nayak sartua, nayak sarta. Pero, y esto cuando ya tratamos de entender desde la perspectiva castellana, vamos a decir, nayak sarta, yo voy, nayak sartua, yo he ido. Puede ser posible la traducción en ese sentido, pero entonces lo vamos a llamar presente y pasado, o lo vamos a llamar tiempo actual. Entonces, todavía necesita trabajos en relación a los tiempos. Y los modos verbales, por ejemplo, ¿no? Ya, nayak sarta sería el modo indicativo, pero hay el modo subjuntivo también, ¿no? El modo subjuntivo. Entonces, todos esos aspectos, los subjuntivos no se manifiestan como se manifiesta en el castellano, sino tiene ciertas peculiaridades que son interesantes. Y entonces, todos esos aspectos en la traducción, pues se complejiza bastante, se complejiza bastante. ¿No? Entonces, en todas las traducciones no siempre va a realizarse de esa manera, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos importantísimos que todavía no estamos investigando, que nos falta mucho investigar, pero y esa investigación debe ser pues con un tinte distinto, ¿no? Y ahí entraba del Gilata de ayer que exponía sobre, ¿no? Sobre estos conceptos básicos, cómo se puede llegar a la ciencia en nuestro TACI, digamos, ¿no? Entonces, y esos aspectos no están todavía. No estamos viendo esa situación. Entonces, habrá que revisar todavía. Yo, en este momento, estimado Jerry, no te puedo decir, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar de esta manera, se tiene que hacer esto, en los modos, una tal situación, porque todavía no lo he trabajado. Waliki puni wajilata Esteban Paisuma ukamaja hichaja sarara kiñaniwa Gilata Jerry Escobar Pinto. Entonces, Gilata Jerry Escobar Pinto está ya aquí, quien nos va a presentar justamente sobre, yo creo que hace tiempo ya habíamos tenido, ¿no? Hoy tuvimos una conversación interesante con Jerry y ya a través de la Atamir ya teníamos el Google Translate y mucho más superior que el Google Translate basado en los algoritmos aymaras. Entonces, yo creo que a eso vamos, ¿no? Y adelante, Jerry. Yo creo que para presentar quizás, ¿no? Él es filósofo, trabaja en la UMSA también, si no me equivoco, y también es artista e ingeniero en sistemas, ¿no? Y él ha estado de cerca trabajando y compartiendo los conocimientos con Iván Guzmán de Rojas, el creador del traductor multilingüe. Adelante, estimado Jerry. Payaya y la Tanaka Culiacanac. Muy linda la iniciativa, Rubén, y a todos los hermanos y hermanas que están ahí escuchando. Estoy muy alegre por escucharles. Un par solo de aclaraciones. Yo me he formado como ingeniero de sistemas en la Universidad Católica Boliviana. Ahí logré conocer al profesor Félix Laime Pairumani, que es quien... yo tengo ascendencia aymara, pero estoy seguro como algunos, o como muchos tal vez, no, mis padres, mis abuelos no me inculcaron el idioma. Yo reconozco mucho del idioma, hablo, pero muy poco y ellos no me inculcaron. Entonces, mi trabajo ha sido casi un trabajo de poder aprender por cuenta propia, ¿no? Mis padres o mis abuelos, que eran aymara, de ascendencia aymara, no me enseñaron. Luego yo tengo una formación de filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés, precisamente por estas ideas, ¿no?
que tiene que ver con la lógica, etcétera, tuve que hacer toda una carrera para entender apenas un par de cosas dentro de la filosofía, pero me ayudó mucho para tener una perspectiva más amplia. Luego yo estudié en la Academia Nacional de Bellas Artes, yo terminé mis estudios ahí de la especialidad de escultura, entonces tengo así como unos bagajes amplios de una cosa de la otra, y me he movido en un territorio, en otro, pero algo a lo que yo le he dedicado media vida es precisamente a la lógica trivalente Aymara. Entonces aquí les voy a compartir, no sé si se está viendo, por favor, hermanos, me avisan si se está viendo. Sí, sí, Ya. sí, se puede ver, Jerry. Adelante. Gracias. Entonces, los hermanos me habían invitado para que pueda yo hablar un poco sobre los lenguajes de programación. Yo parto de ciertos principios. Creo que los lenguajes de programación no son otra manera que una expresión de la lógica. Cuando uno revisa, analiza la historia de la computación, sus inicios, las formas en las que se ha desarrollado, el hermano que me antecedió habló, ¿no?, de inteligencia artificial, él hablaba de programación, procesamiento de lenguajes naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha cambiado, ha modificado, se han inaugurado nuevos lenguajes, se han abierto nuevos paradigmas, etcétera, ¿no? El ámbito de la informática está en un movimiento muy dinámico. Pero yo parto del principio, como les decía, de que todo eso subyace en una lógica, ¿sí? En el caso del mundo occidental, subyace en la lógica bivalente aristotélica. La voy a ir revisando en las diapositivas que les presentaré y trataré de explicar esta posición que yo tengo. Entonces, mi posición parte de la idea de si nosotros quisiésemos generar un lenguaje de programación que sirva para inteligencia artificial, que sirva para bases de datos, que sirva para el software o para el hardware, etcétera, ¿qué tipo de lógica deberíamos poder utilizar? Y ahí el trabajo de Iván Guzmán de Rojas, de lógica trivalente Aymara, es el que, en mi opinión, es la base de una posible creación de hardware, software, lenguaje de programación, etcétera, pero todavía mucho más, lo explicaré en el camino, ¿no? Entonces yo parto de ese principio, que si queremos hablar de estos ámbitos debemos hablar de aquellas peculiaridades que son propias de la lengua aymara. Es discutible, sin lugar a duda, hay muchas cosas que o pueden no estar muy claras o porque no están muy desarrolladas que también les explicaré en el camino. Bueno, algunos antecedentes. El primer trabajo donde se cita estas ideas de la lógica trivalente aymara es este de niño versus número, ¿sí? Este texto fue publicado en 1979, son reflexiones de don Iván Guzmán de Rojas a propósito de la educación matemática de los niños. Y él le dedica en este texto, que es una recopilación de los libros, perdón, de los artículos publicados en un periódico de ese tiempo, un capítulo que dice la lógica matemática y el niño aymara. Y ahí ya él empieza a perfilar sus ideas a propósito de que exista una lógica que es estrictamente aymara. Y eso, según lo que él cuenta y las cosas que él también me decía, tenía que ver con que él era profesor de matemáticas en la UNCE, en la carrera de matemáticas. Y resulta que había muchos estudiantes de ascendencia aymara que les costaba aprender. Cada vez que le explicaba estos temas de lógica, etcétera, les costaba mucho. Y don Iván decía, pero estos chicos son muy inteligentes, pero ¿por qué no logran entender lo que les estoy explicando? Y él decía, ¿o será que en el aymara no hay, ¿no?, estas palabras, los medievales se llaman términos categoremáticos, que son de la lógica, ¿no? Conjunción, disyunción, ¿qué será? ¿Por qué? Y de esa manera él empieza a estudiar primero aymara y pregunta a los entendidos del aymara de ese entonces, ¿cómo se podría decir, cómo se podría expresar razonamientos de carácter lógico? Y de esa manera es que él va a entrar a este mundo.
En el texto de 1982, Problemática lógico-lingüística de la comunicación social en el pueblo aymara, él empieza ya a perfilar nuevamente y a establecer qué sufijos que son propios del aymara pueden tener un carácter lógico, primera cosa, pero además un carácter modal, ¿sí? Sin embargo, en este texto del 82 no está axiomatizado el sistema completo, el sistema lógico. Tenemos que esperar al 2007, cuando él publica este otro texto que titula Lógica aymara y Futurología, que es donde axiomatiza toda la lógica, los sufijos, y él hace una demostración muy interesante de cómo funcionaría esta lógica. Y además, su texto titula Futurología porque en la mitad del texto hace una exposición de la aplicación que puede tener esta lógica en el caso de la prospectiva. En el ámbito administrativo nosotros hablaríamos de planificar. Se habla de POAs, de PDMs, por ejemplo, en las alcaldías, en las universidades, en los ministerios, etc., ¿no? Y esas cosas, lo que están haciendo es planificar a futuro, cómo nosotros en el futuro podemos hacer una planificación, en este caso basado en la lógica trivalente. Él muestra varias situaciones en las que esta lógica puede servirnos para esa situación. Eso también es sumamente interesante porque ahí se está demostrando que tiene aplicación, ¿no? En el texto del 82, él anuncia ya otras aplicaciones. Una de esas tiene que ver precisamente con el ámbito de los lenguajes de programación. Ahora, para poder entender este asunto, que a mí me ha llevado media vida y un poco más, llevo casi como 30 años en esto, para entender la lógica modal trivalente aymara, y es una cosa que se quejaba mucho don Iván, decía él, nadie se ha interesado por mi trabajo, y yo le contestaba, no creo que haya sido así precisamente, don Iván le decía, yo creo que el trabajo que usted ha desarrollado era muy complejo, y le explicaba por qué, y en esta diapositiva es un poco la explicación. Para entender la lógica que él nos propone, primero tú tienes que tener bases sólidas de lógica clásica, y la lógica clásica aristotélica, ¿no? Que es antigua y que se ha desarrollado en el tiempo, sobre todo en el siglo XIX y XX, con mayor robustez, ¿no? Esa es una base, tienes que saber eso, si no sabes, no se va a poder entender. Por otro lado, tienes que también tener conocimientos morfosintácticos de la lengua aymara. Que sepas hablar aymara está muy bien, ¿no? Pero que tengas conocimientos de la morfosintaxis, eso es indispensable para poder entender la lógica modal trivalente aymara que propone don Iván Guzmán de Ramos, ¿no? Otra de las bases es la lógica modal. Si bien nosotros tenemos la lógica clásica, que es el número 1, como le estoy mostrando, la lógica modal que se desarrolló básicamente en el mundo griego con los estoicos, pero posteriormente va a tener otros desarrollos mucho más actuales en el siglo XIX, XX, etc., ¿no? Y eso es también algo que hay que conocer. Si bien las modalidades que trabajan en el mundo occidental solo son 4, y en el mundo de la lógica modal trivalente son muchos más, que ahí los vamos a revisar, tienes que saber eso como para poder entender por qué esta lógica aymara es modal. La otra cosa que hay que conocer, que yo cuando leía este texto del 82, Problemática lógico-lingüística, me he debido leer este texto como unas 20 veces. Me costó tanto entenderlo, tanto. Y claro, cuando se acaba don Iván, yo le decía, pero yo he leído eso, don Iván, como 20 veces y me cuesta mucho. Lo que hay que también aprender son lógicas no clásicas y en específico lógica trivalente. Uno de los antecedentes que tuvo don Iván Guzmán de Rojas para plantear esta lógica modal trivalente fue el trabajo de Jan Lukasiewicz, un polaco, que escribió, entre otro autor más, por primera vez estos temas referidos a la lógica trivalente. Sin embargo, en el caso de ellos, de este polaco y de otros más, la limitante fue siempre su lenguaje. Por eso aquí, cuando nosotros hablamos de una lógica modal trivalente, en el aymara y en su sintaxis, en su morfosintaxis, en esa forma de utilizar los sufijos, raíces y sufijos, es que precisamente se encuentra con mucha facilidad esta trivalencia.
Estos conocimientos, que son lo más básico que tú tienes que tener, te permiten entender la lógica modal trivalente, Imán. Si a eso le sumas otros conocimientos que pueden tener que ver con Aristóteles, con Gottlob Frege, con George Boole, etcétera, toda la gente que se ha dedicado a la lógica, eso te permite acentuar más y tener mucho más claro este asunto de la lógica modal trivalente. Cuando nosotros hablamos de la lógica, y eso quiero que se entienda bien, o sea, no es un sentido lato o laxo, que hay que poder entender la lógica, no en el sentido de, tiene lógica lo que está diciendo, no. La lógica en este caso tiene como tema central la inferencia, que es el proceso de razonamiento por el cual, a partir de ciertas premisas, llegamos a determinadas conclusiones. Ahí me voy a detener para hacer unos comentarios, ¿sí? Cuando justo hablamos de los lenguajes de programación, una pregunta que debería saltar instantáneamente es, ¿por qué hablamos de lenguajes de programación? ¿Por qué hablamos de lenguajes? Lenguajes naturales le llaman, ¿no? O lenguajes de programación, o los lenguajes matemáticos, o los lenguajes, pueden haber muchos lenguajes, ¿no?, que se pueden ir creando según la necesidad. ¿Para qué? ¿Por qué hay esa necesidad de hablar de los lenguajes? Claro, los lenguajes nos permiten comunicarnos, ¿no? En este momento yo estoy hablando, ustedes me escuchan, y a partir de un lenguaje, en este caso el castellano, trato de transmitir mis ideas. Y en ese sentido, el lenguaje tiene, el hermano que me antecedió también explicó, ¿no?, ciertas estructuras en cada tipo de idioma que permiten comunicar, ¿no? Estas categorías que tienen que ver con sustantivos, nombres, adverbios, etcétera, cumplen ciertas funciones que permiten comunicar, ¿sí? Y va bien. Entonces, estos lenguajes permiten tener una relación con el mundo que nos rodea y a partir de eso comunicar. Yo puedo decir, la calle está vacía. Estoy mirando por mi ventana y puedo decir, la calle está vacía. O puedo mirar mi libro y decir, el libro está viejo. Esta descripción que tenemos nosotros de la realidad tiene que ver con el lenguaje. Y el lenguaje va a mediar con estas interpretaciones que tenemos de la realidad. Según sea el tipo de lenguaje y la capacidad que yo tenga de dominio de ese lenguaje, voy a poder interpretar las cosas de manera mucho más sutil, mucho más fina, si prefieren ustedes, o de manera más tosca, ¿no? El lenguaje, según sea el lenguaje, me va a permitir todas esas capacidades, todas esas posibilidades, ¿sí? Ahora bien, si bien tengo ese lenguaje que me permite hacer eso, la lógica en específico, como dice aquí esta definición, se preocupa por el razonamiento. A partir de ciertas premisas, ciertas oraciones, ¿cómo yo puedo concluir algo? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Si llueve, entonces hay barro, ¿sí? Es como a partir de una oración puedo llegar a otra conclusión. En el caso de las inferencias, nosotros nos dedicamos a la inducción, a la deducción, a la comparación, que son procesos de inferencia, y la lógica se dedica específicamente a cierto tipo de razonamientos. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque no hay que pensar que la lógica, George Boole, aquí tengo uno de sus libros, titula, este es un libro que además luego va a ser base para la creación de las computadoras cuando matematiza la lógica, pero la titula Investigaciones sobre las leyes del pensamiento. Un error a esta altura de las investigaciones científicas. Está claro que no se puede hablar a partir de la lógica de las leyes del pensamiento. Nuestro pensamiento es mucho más complejo que eso, y una pequeña parte apenas del pensamiento tiene que ver con la lógica. Podemos pensar muchas cosas de carácter espiritual, de carácter artístico, de carácter poético, etcétera, que no tienen nada que ver con la lógica. Y está muy bien, está muy bien. Son cosas también que el ser humano desarrolla. No pierdan de vista eso. No hay la idea de decir que la lógica tiene un vínculo directo con el pensamiento. No, no es así. Hay una parte del pensamiento al que nosotros le llamamos razonamiento, razón, que tiene que ver con la lógica, ¿no? Y a partir de eso, cierto tipo de formas de pensar, ciertos tipos de formas de razonar, ¿sí? Hay un esquema bien sencillito de la lógica clásica bivalente, que es sumamente importante, no hay que perder de vista por otros temas que luego les voy a explicar.
Aristóteles, a quien se le atribuye, fue el primero en sistematizar la lógica, por eso el nombre, lógica aristotélica bivalente. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, sistematiza la lógica de su tiempo junto a su maestro Platón, ¿sí? Ellos y otros más, otras escuelas filosóficas, estoicos, etcétera, etcétera, repudiaban muchos razonamientos incorrectos, ¿sí? Falacias, por ejemplo, o sofismas, por ejemplo, eran muy repudiados. ¿A qué se refieren las falacias y los sofismos? Los sofismas se refieren a como cuando vamos a comprar a la calle, al mercado. Entonces hay gente que te quiere engañar, ¿no? Entonces dice, mira, esto es así y te vendo este otro alfiler y este bolígrafo, entonces te engañas. Ellos se valen de sofismas, se valen de ciertos uso de las palabras para engañar a la gente, y eso es algo que Platón y Aristóteles repudiaban mucho. Y por esa razón ellos decían, debería haber una manera de esquematizar los razonamientos para verificar que sean correctos. Eso era un interés que ellos tenían, ¿no? Muy fuerte. Estamos hablando del mundo griego. Hay un pequeño comentario más. En ese momento, si uno piensa en esta época del tiempo, de la historia, Aristóteles no era griego, era estaguirita, ¿no? Que era como un pueblo vecino, como decir paseños y orureños. Digamos, él era orureño y los paseños eran los griegos. Los griegos vivían en unas islas pequeñas. Cuando uno ve el mapa mundi y ve de localizar a los griegos, esas eran islitas, como la isla del Sol, digamos, una islita, otra islita, otra islita, y todos esos eran los griegos. Es interesante porque cuando Aristóteles y otros filósofos más, Sócrates, Platón y un montón de filósofos, piensan cosas como la lógica, que hasta el día de hoy nos ha llegado, nunca pensaron en que sus ideas fueran universales. Ideas como la democracia, que surgieron también en el mundo griego, justo en la época en que Aristóteles está hablando, no solo de la lógica, de la ética y de otras teorías más, ¿no? Eso es importante y ahora se parece. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos mirar el lenguaje aymara, queremos mirar a nuestro ancestro aymara, en mi opinión, yo por lo menos no tengo una pretensión de universalidad. Los griegos tampoco la tuvieron. Mi primera pretensión siempre es de poder entender profundamente al ancestro y a partir de mi ancestro a mí mismo, ¿sí? Solo después, como pasó con los griegos, si las ideas que yo tengo son buenas para el resto de los pueblos, de las culturas, etcétera, las adoptarán o no. Y no habría ningún problema porque suceda lo uno y lo otro. Intenciones universalistas me parecen incluso hasta tiránicas, ¿no? Occidente trabajó así. Impuso categorías, impuso su lógica, impuso todo, ¿no? Pero no en la época de Aristóteles. Eso ha sido un tiempo mucho después. Estamos hablando de la modernidad. La época del siglo XV, XVI, XVII, esas ideas se han ido fraguando con mucho más fuerza. Unas ideas que tienen un carácter universal y que quieren hacer pasar sus conceptos, sus ideas, sus categorías como si fuesen universal. En eso hay que tener mucho cuidado. Posteriormente, si nosotros saltamos al siglo XIX, vamos a ver aportes como el de George Boole, justo les hablaba, ¿no? De George Boole, y hace una cosa muy bonita. En Aristóteles, como decía, repudiaba mucho cómo se usaba el lenguaje para engañar a la gente, ¿no? Es como los políticos. Los políticos vienen y te ofrecen una cosa, tú les escuchas, y los tipos te engañan, se acuden a sofismas, acuden a una serie de artilugios para tomarte el pelo. Eso lo odiaba. Aristóteles analizó el lenguaje y otras cosas más que sus maestros y otros ya habían desarrollado y sistematiza, convierte el lenguaje, en este caso el griego, en símbolos. ¿Sí? Luego les voy a mostrar, les voy a hacer unos ejemplos. Y esos símbolos son lo que hoy denominamos lógica. ¿Sí? Cuando llega George Boole, están viendo ahí, estamos en el siglo XVIII, XIX, George Boole lo que va a hacer es matematizar. Y eso es bien bonito, ¿no? Pasa de Aristóteles del lenguaje natural a simbolizar, se convierte en lógica, y luego viene George Boole y lo convierte en matemática. Ceros y unos. Todas las computadoras a nivel de hardware son ceros y unos. Memorias, procesador, todo es 0 y 1. Así se maneja, ¿sí?
Y claro, hay otros también, como Gottlob Frege, que van a trabajar sobre la lógica de proposiciones. Hasta ese entonces, Aristóteles y todos los que desarrollaron la lógica solo trabajaron con la lógica de predicados. Enseguida les explico. Pero solo con Gottlob Frege hubo como un cambio. Ahora les explico eso. Eso como una síntesis, si prefieren, de lo que ha ido surgiendo en la historia. Es bien corto lo que estoy diciendo, me estoy así omitiendo N nombres de mucha gente que ha aportado a la lógica, habló de la lógica, actualizó la lógica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es, digamos, lo más importante como para entender lo que luego les explicaré. Luego entonces hay una división de lógica de proposiciones y la lógica de predicado. En la lógica de predicados, de proposiciones, hablaremos por orden. La de predicados, históricamente esa surgió desde Aristóteles, ¿sí? Y va a seguir su evolución en la Edad Media, en la Edad Moderna todavía, etcétera. Y la lógica de proposiciones va a surgir con Gottlob Frege. Si bien hay antecedentes más antiguos, pero solo con él se va a poner en el mundo moderno y en el ámbito de la lógica como algo actual. En la lógica de predicados, lo que les interesa a ellos, los que desarrollan lo que desde Aristóteles, es la relación interna de las oraciones. ¿Cómo está relacionado el sujeto con el predicado y al medio la oración? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué tipo de relación existe? Eso les interesa mucho a quienes estudian la lógica de predicados. En cambio, la lógica de proposiciones, lo único que le interesa, lo plantea Gottlob Frege, es tener una oración, ¿sí? Una proposición, digamos, Jerry está viejo, el celular está sonando, en la ciudad de La Paz es de noche, etcétera. La oración, y ver si esta oración es verdadera o falsa. Nada más, eso es lo único que le interesa. Al interior, cómo está estructurada la oración, no le importa. A Gottlob Frege solo le interesa la oración, y si esta oración, una oración afirmativa, es verdadera o falsa. Eso es lo único que le interesa, ¿sí? De esos dos ámbitos de la lógica clásica, que aquí se los ejemplifico, la lógica de predicados les interesa esta estructura. Ese es P. Por ejemplo, Juan es futbolista, ¿sí? Ese es el sujeto, es el verbo por excelencia. Lo dice Bull, lo va a decir Aristóteles, etcétera, el verbo ser. Ahí hay una distinción que hay que hacer con los sufijos del aymara, ¿no? Que ahí en el aymara es más fácil de poder entender las diferencias que ellos no logran entender precisamente por sus limitantes de sus propios lenguajes. Todas pertenecen a la familia indoeuropea o las lenguas romanzas que son herederas del latín, hablamos del castellano, del italiano, etcétera, etcétera, ¿no? El esquema de ellos es ese es P, ese es el sujeto, es el verbo por excelencia, el verbo ser, y P es el predicado, ¿sí? Esa relación interna entre S y P, eso es lo que les interesa. Un ejemplo, por ejemplo, tengo una premisa mayor le llaman ellos. Todos los hombres son mortales. La premisa menor es Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Y este esquema que está aquí, estos símbolos que se utilizan todos los H, o todo H es M, S es H, S es M, esa es la manera en la que se simboliza, eso es lo que denominaríamos lógica. Eso ya lo hacía Aristóteles, ¿no? Y luego se va a ir desarrollando, viendo qué tipos de esquemas inferenciales pueden haber, se van a introducir cuantificadores como todos, existe, algún, ningún, etcétera, ¿no? Y en torno a esas relaciones internas de la oración se va a desarrollar toda una teoría. Yo aquí me la estoy omitiendo, es grande y extenso, no solo por el tiempo, porque si no quiero llegar, sino también porque quiero llegar a la lógica trivalente. El otro ámbito de desarrollo es la lógica de proposiciones, que permite conocer solo las relaciones entre oraciones. Tengo una oración, otra oración, quiero saber si esta oración es verdadera o falsa, y quiero saber si esta oración es verdadera o falsa, y cómo juntas te permiten entender las relaciones que están señalándose entre estas oraciones. Ejemplo, Juan es futbolista. Aquí ya no me interesa saber la relación entre S y P. Lo único que me interesa es saber que es una proposición es una oración afirmativa. Y si esta es verdadera, P puede ser verdadera o P puede ser falsa, pero no ambas, ¿sí? Eso es lo que le interesa a la lógica de proposiciones. Aquí un ejemplo de su simbolización. Mañana es miércoles o mañana es jueves.
Mañana no es jueves, por lo tanto, mañana es miércoles. ¿Qué hago? A P, la proposición, mañana es miércoles, le voy a denominar P. A la oración afirmativa, mañana es jueves, le voy a denominar Q. Y este es el esquema simbolizado, eso es lo que llamamos lógica, P o Q, no Q, por lo tanto P. Y ese es el aporte de Gottlob Frege y otros más que van a estar trabajando en torno a eso, es que tú puedes generar una tabla de verdad. Si tienes aquí la proporción P y Q, las que aquí hemos señalado, mañana es miércoles, Q mañana es jueves, y tratamos de ver en estas tablas de verdad, de verificar si esta idea que hemos planteado aquí, este razonamiento es verdadero o no. O sea, hay que verificar si es una tautología o no, ¿sí? Para eso, ¿cómo se procede? A Q le doy el valor de verdadero, falso, porque es bivalente, solo puede tomar dos valores, verdadero o falso. Y en el caso de P, lo mismo, y trato de ver las combinaciones posibles que existen cuando tengo dos proposiciones. Cuando tengo tres, las combinaciones suben, cuando tengo cuatro, sube más, etc. Y veo, ¿no? Pueden ser las dos verdaderas, la una puede ser verdadera, la otra falsa, la una falsa, la otra verdadera, la otra falsa y la otra falsa, etc. Son todas las combinaciones posibles cuando tienes dos valores de verdad. Y ahí empiezo a operar, digo, ¿qué sería P o Q? Este es un operador lógico, el O, ¿sí? Y a partir de eso veo la regla, ellos desarrollan una regla para la disyunción, es la disyunción para la negación, para la conjunción o para la implicación, y la regla para la conjunción dice que va a ser verdadero sí y solo sí, o perdón, la conjunción es falsa sí y solo sí, ambas son falsas. Si ambas son falsas, es falsa. En todos los casos es verdadero. Luego me dicen que debo negar Q, no Q. Como tengo aquí verdadero, no Q sería falso. Lo que es falso se vuelve verdadero, lo que es verdadero se vuelve falso, lo que es falso se vuelve verdadero. ¿Sí? Y luego hago la conjunción, P o Q y no Q. ¿Sí? Opero con la conjunción entre estas dos. La conjunción dice que dos verdaderas me dan verdadero, en los demás casos me dan falso. ¿Sí? Y a partir de eso opero. Y aquí encuentro sus valores de verdad. Y finalmente, todo el razonamiento que les he ejemplificado hace un momento tiene una implicación, dice, por tanto, P. Este P, que está aquí, sus valores de verdad, y el valor que he encontrado aquí, lo empiezo a operar con la implicación. La implicación dice, si es falso y es verdadero, es falso. En los demás casos es verdadero. Si hago eso, tengo P y tengo este otro, y hago la operación utilizando la regla de la implicación, me da que todo esto es una tautología. Significa que el razonamiento que he hecho aquí lo puedo simbolizar y luego puedo crear sus tablas de verdad para verificar que ese razonamiento es correcto. En los términos, en este caso del castellano y de la lógica aristotélica bivalente. ¿Sí? Bien, ahí hay que señalar también que por estas combinaciones, por esos dos valores que existen en la lógica clásica, verdadero y falso, existen ciertos operadores lógicos, en este caso monádicos. Por ejemplo, el único operador lógico que se desarrolla es la negación. Tengo P, digamos, o en este caso este símbolo griego phi en griego, y su negación. Lo que es falso se vuelve verdadero, lo que es verdadero se vuelve falso. ¿Por qué estoy haciendo estas explicaciones? Porque en la lógica trivalente aymara es mucho más amplio, porque tiene tres valores primero, y segundo, por sus operadores, como en este caso monádicos, son mucho más. Y esa es una diferencia fundamental para, en este caso específico, los lenguajes de programación. Continúo. Esos son el único operador monádico. Los operadores lógicos diádicos dos, ¿no? Los que tenemos son la conjunción, el I, este es su símbolo. Este I es el que nosotros utilizamos para decir Pedro está cansado y María está jugando. Es ese I que hace una conjunción que une dos oraciones, ¿no? Aquí está el I, la conjunción, la disyunción es el O, ¿sí? O compras zapato negro o compras zapato café, ¿sí? Hay una disyunción que es excluyente también, ¿sí? Este es incluyente. Puede ser uno o el otro o incluso ambos. Y ahí está su regla, su tabla de verdad. Luego está el condicional, ¿sí? El condicional vendría a ser este entonces, ¿no? Entonces, si yo digo, si llueve, entonces hay barro, ¿sí? Es esa implicación. En mi opinión personal,
Esta es fundamental. Estas dos, francamente, está bien que puedes utilizar conjunción y disyunción, pero no te aporta, no te ayuda a partir de un antecedente, concluir algo que sería un consecuente. El condicional para mí es el eje central de toda la norma, ¿sí? Y aquí está su tabla de verdad. Estos son operadores lógicos diarios. Pueden haber otros más, como el bicondicional, sí, que es como el condicional, pero doble. O la disyunción exclusiva, que es como el o, pero que excluye. O zapato café o zapato negro, pero no ambos, ¿sí? Entonces son los operadores lógicos. Precisamente porque tienes valores de verdad y de falsedad, estos operadores lógicos diádicos pueden ser un número determinado, no es que son infinitos, no es que puedes encontrar más operadores, etcétera, no, están determinados. Es una cuestión simplemente de establecer el número de combinaciones posibles que puede haber cuando tengo un operador que opera dos oraciones, ¿sí? Y a partir de eso se puede establecer. Ahora nos vamos al Aymara, ¿sí? No pierdan de vista, lo repito, que nosotros hemos visto cómo se ha desarrollado esta lógica aristotélica bivalente. Subrayo, solo opera con dos valores, el valor de verdad y el valor de falsedad, nada más. A partir de esa condición, ¿sí? Se desarrolla la lógica de predicados y la lógica de proporciones. Y a la lógica de proporciones le interesa esos valores de verdad para desarrollar esas tablas de verdad. Fundamental porque cuando veamos ese desarrollo, esa historia de la computación, nos vamos a dar cuenta que todo se desarrolló en base a esa lógica, a la que acabo de explicar. De su simbolización, de su matematización, etc. Todo lo que significa tecnología, llámese celular o llámese la luz y el interruptor, prendido, apagado, 0, 1, verdadero, falso, todo se desarrolla en ese mar. A tal punto, y lo dije en alguna otra exposición, en alguna otra sesión también con los compañeros, que mi opinión personal, y es fácil de demostrar, es que cualquier cuerpo teórico, llámese sociología, antropología, física, etcétera, etcétera, matemática y tal, tiene que cumplir ciertos requisitos que son propios de la lógica aristotélica bivalente. Los principios de identidad, no contradicción y tercio excluso están presentes en cualquier cuerpo teórico, aquel que proviene del mundo occidental, ¿sí? Si nosotros mudamos, y ahora les explico este tema de la lengua aymara, varios de los que me han antecedido ayer y hoy también el hermano que me antecedió ya explicó estos rasgos, ¿no? Y explicaron ayer. Yo lo voy a hacer rápidamente. Cuando entramos a estos rasgos de la lengua aymara, y por eso se diferencian de toda esa familia de lenguas indoeuropeas, no pertenecemos a esa familia, la lengua aymara no pertenece a esa familia, y sus características hacen que la cosa cambie y que nosotros podamos hablar hoy en día de una lógica trivalente, o que podamos hablar de el carácter logarítmico que tiene la aymara, por ejemplo, para hacer traducciones, el hermano hablaba hace un ratito de eso, o para convertirlo en matemática, ¿sí? Uno de los rasgos importantes es el carácter sufijante. Ya lo han descrito a los hermanos en otras sesiones, y no me voy a detener. Aproximadamente, hasta donde yo entiendo, puedo estar equivocado, puede ser más o menos, se han determinado 250 sufijos de el aymara, ¿no? Si tienes una raíz y le aumentas un sufijo, otro sufijo, otro sufijo. ¿Cuántos sufijos hay reconocidos, escritos en varias gramáticas, etcétera? Aproximadamente 250. Puede ser más, puede ser menos, esa es una discusión abierta, tal vez algunos se han perdido, tal vez algunos todavía están, no sé, fosilizados en algún tipo de palabra en el aymara, es una discusión abierta, pero con esos básicamente se puede identificar qué tipos de sufijos pueden tener un carácter lógico o modal. Ahí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo una palabra puede tener manca, por ejemplo, diferentes sufijos, ¿no? Manca, que viene del verbo mancaña, comer, puedes añadir el sufijo yara, piescata, paua, etc. Y a partir de incorporar cada uno de sus sufijos, se va mudando, modificando la raíz, ¿no? Esa característica es fundamental para poder entender este hallazgo de la lógica trivalente aymara, ¿sí? Otra característica que es importante. El aymara no tiene palabras sueltas, como pasa en el castellano, todas las lenguas romances indoeuropeas les pasa lo mismo.
El I, el O, el entonces, por ejemplo, en el castellano. En el caso del inglés, por ejemplo, se dice if then, sí, entonces, ¿sí? If then, es lo mismo, porque son lenguas que son de la misma familia. En otros idiomas, el if, por ejemplo, en inglés es el and, el o es el or, ¿sí? Tienen sus equivalentes. ¿Por qué? Porque son de la misma familia. En el aymara no tenemos una palabra suelta para decir y, tampoco tenemos una palabra suelta para decir o, y tampoco tenemos una palabra suelta para decir entonces, ¿sí? Eso está en los sufijos mismos, eso es bien importante. Ayer los hermanos de Cochabamba, cuando ellos exponían este trabajo que estaban haciendo sobre un lenguaje en quechua, muy interesante, buscaban, por ejemplo, esta idea de el if then, sí, entonces, ¿sí? Que es, precisamente proviene de la lógica. Sí, entonces, si se cumple esto, entonces hago este otro, ¿no? Entonces, cuando tú haces un algoritmo, pones esa condicional y puedes decir, si se cumple este asunto, una comparación entre variables, etcétera, entonces voy a proceder, entonces voy a hacer eso. En caso contrario, puede haber un else, ¿no? En el aymara no tenemos palabras sueltas para eso. Lo que tenemos, y ese es el descubrimiento de Don Iván, es sufijos, ¿sí? Aquí hay un ejemplito para demostrar eso, de que no tenemos palabras sueltas, ¿no? Dice, kusis kataina, duras kataina, kamacho. Ahí, solo un paréntesis, este ses con sidilia lo utiliza como che, Don Iván Guzmán de Rojas, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, reniega mucho del uso de la Q y la I, que se pronuncia que, dice, pero ¿para qué? Eso es confuso, etc. Pero eso es otra discusión, ¿no? Los hermanos también previamente hablaron de esas discusiones que hay, ¿no? Entre los lingüistas de cómo debería fonéticamente y simbólicamente escribirse, cómo hay una relación o no, etc. Aquí yo utilizo los ejemplos de Don Iván. Él traduce, se había estado alegrando y se había estado riendo a sí mismo. Alegrando, ahí está con verde, ¿no? Pusisca, esa es su raíz. Riendo, lurasco, ¿no? Es su raíz. Pero el i, ¿dónde estaría cuando hago la traducción? Y eso es algo que me motivó a entender esto de la lógica, Don Iván. Según lo que dice Don Iván, el i estaría justo en los sufijos taina, taina y macha, ¿sí? Los sufijos taina y macha conforman la conjunción lógica. Esa que los griegos la han estudiado por mucho tiempo, luego pasó por N otros estudiosos más, Bull, Frege, etc. Todos esos estudios, en el caso de ellos, se remiten a sus lenguas. Llámese inglés, llámese griego, llámese latín o cualquier lengua que tiene ese origen, de esa misma familia, indoeuropea, romances, etc. ¿Sí? Aquí en el aymara, ¿dónde encontramos ese i? ¿Dónde está? En los sufijos. Ese es el descubrimiento. Luego les voy a mostrar unas tablas que don Iván encuentra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otros rasgos importantes, ¿no? Los conceptos de verdad y falsedad. Ayer uno de los hermanos, el hermano Laime, hablaba, ¿no? En su esfuerzo que él está haciendo a propósito de una epistemología, él hablaba lo fundamental que es en esa epistemología el concepto de verdad y de falsedad. En el caso de don Iván Guzmán de Rojas, él va a interpretar estos conceptos de verdad y falsedad con conceptos de afirmación de la aymara y de negación, el gisa y el han, sí y no. Es un tema a debatir, es un tema discutible, si existe efectivamente el concepto de verdad en la lengua aymara y cómo debería interpretarse. Si ese es el caso, cómo se interpreta la verdad en el mundo occidental, etcétera. Ese es un ámbito que nosotros tenemos que enfrentar, desarrollar, entender, etcétera. Otros rasgos como que posee 4 pronombres, hiwasa, naya, humahupa, etc. Lo que hay, ¿por qué pongo estos rasgos? Algunos tienen que ver directamente con la lógica, otros tienen que ver con la forma especial a partir de la cual el idioma aymara te permite percibir la realidad. ¿Sí? Eso es para mí sumamente importante. Cuando hace un momentito yo le preguntaba al hermano en este tema de la traducción, ¿cómo haríamos con los tiempos verbales que tienen las lenguas romances, por ejemplo, ¿no? Entonces se preocupa mucho de control. Entonces ellos dicen, ya, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, los compuestos, pretérito pluscuamperfecto, en el futuro. O sea, ellos tienen así, ¿no? El pasado tiene hartos tiempos, el futuro lo mismo. El indicativo, el subjuntivo, el imperativo se hacen así, quieren dominar
a través del lenguaje su realidad. ¿Sí? Quieren dominar el tiempo, se preocupan mucho por el tiempo. En el Aymara no es así, ¿no? Pero se resuelve, y el hermano también habló de eso hace un momento, se resuelve de otras maneras. Los sufijos a nosotros nos dan otra posibilidad. Y hay otras palabras que existen en el Aymara que no existen en el castellano, o al revés, palabras que existen en el castellano que no existen en el Aymara. Y hay que buscar equivalentes homeomórficos, ¿no? Pero es importante, lo que hay que entender ahí entonces es que cuando nosotros hablamos del Aymara, no estamos hablando del Aymara que pertenece a la misma familia de las lenguas romances o indoeuropeas. Es otra cosa, es otra familia. Y al ser otra familia, claro, no encajan directamente, no son uno a uno, ¿no? Entonces hay cosas que están aquí, que no están aquí, pero además hay estructuras morfosintácticas que son propias del Aymara y que no están en las lenguas indoeuropeas. El alemán, por ejemplo, es también sufijante, pero tiene sufijos y prefijos y se construye de otras maneras, ¿no? Entonces hay que entender eso bien, porque detrás de esa sintaxis, como dice don Iván Guzmán de Rojas en su libro del 82, dice, debajo de la sintaxis de cada idioma, castellano, italiano, aymara, quechua, subyace una lógica. Y eso es bien importante de entender, ¿no? Estas lógicas tienen que ser iguales en el caso del aymara y el castellano, el aymara, el latín, el aymara y el griego. No lo son. No hay problema, ¿no? Eso no significa que estemos mal, estemos equivocados, no. Solo significa que somos diferentes y que vemos las cosas de manera diferente. Luego hay que entender lo que es la lógica modal, ¿sí? En la historia de la lógica aristotélica, ¿sí? Un señor Lewis observó la implicación material. Se los muestro aquí. Aquí. Este condicional, que es la implicación material, esta tabla, cuando tú la revisas, es bien discutible. Bien discutible. Si algo es verdad, entonces lo otro es verdad, por ejemplo, ¿no? Si algo es falso, entonces es verdad. Esto no es como, si mi antecedente es falso, mi consecuente, ¿cómo va a ser verdad? Eso les rompía la cabeza, se peleaban. Ya en la antigüedad se peleaban por esta tabla. En la época moderna, Lewis también, ¿no? O sea, dice, esto, ¿cómo es? No se puede entender, no es intuitivo, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Si algo es verdad, entonces, si el antecedente es verdad, entonces el consecuente es falso. Extraño, ¿no? Extraño. Precisamente en esa observación de esa tabla de verdad, ojo, hay una observación a la tabla de verdad. Lewis observa esa tabla de verdad, pero esto no es comprensible, ¿no? ¿Cómo vamos a entender eso? No es fácil. Y él dice, hay que plantear una implicación que sea fuerte. Para eso yo voy a hacer uso de modalidades, ¿sí? Y estas modalidades, tristemente, no se pueden representar en las tablas de verdad. Enseguida les explico por aquí. ¿Por qué? Estas modalidades son operadores monádicos. ¿Cuáles son estas modalidades que ellos estudian en la lógica? Necesario, contingente, ¿sí? Y ahí están sus contrarios. Necesario, posible, contingente y posible, sus negaciones, ¿no? Y ahí están como operadores. ¿Por qué no pueden tener una tabla de verdad? Porque la lógica aristotélica es bivalente. Y cuando yo les explicaba que existe solo un operador monádico, la negación, cuando incorporan una modalidad, ya no hay forma de representar en una tabla de verdad. Ahora eso es, yo digo, nació en pecado la lógica modal en el mundo occidental. ¿Por qué? Lewis, ¿qué está observando? Está observando la tabla de verdad. Dice, está mal, no se entiende, ¿cómo puede ser esto? Está mal, hay que hacer una implicación fuerte. Y incorpora estos operadores modales, pero no tiene manera de representar en tablas de verdad. Porque su lógica bivalente, verdadero y falso, no le permite. En la lógica trivalente sí podemos hacer eso. Y eso, en el mundo de la lógica, hoy en día, yo me he pasado años estudiando eso, nadie lo ha hecho. Nadie en toda la faz de la Tierra ha creado tablas de verdad para una lógica modal. Ese es un trabajo estrictamente de don Iván Guzmán de Rojas y la lógica modal. ¿De dónde encuentra eso? Del propio Aymara. Eso ya es, eso pone a don Iván Guzmán de Rojas a la altura de un Gottlob Frege
¿no? Reverenciado por el mundo occidental o a la altura de un George Bull, reverenciado nuevamente por sus trabajos en el mundo occidental. El trabajo que ha hecho don Iván Guzmán de Rojas está a esa altura y más allá. Está adelantadísimo don Iván Guzmán de Rojas, ¿no? Y ahí está, ¿no? El necesario, posible, contingente y posible, que son las modalidades que se utilizan. Uno de los hermanos está trabajando sobre lógica epistémica, y la lógica epistémica es heredera de esta lógica modal, ¿no? Solo que se incorporan otras modalidades para el tema epistémico, la lógica deóntica y varias lógicas. Enseguida les muestro una tablita. Otro de los antecedentes que hay que entender, que les hablé también, es de la lógica trivalente de este polaco Lukasiewicz, ¿no? Que incorpora un tercer valor de verdad, ¿no? Además de lo verdadero y de lo falso, dice, puedo incorporar un valor que se llame un medio, ni verdadero ni falso. Y hace un ejercicio. En el caso de ellos hace un ejercicio estrictamente matemático. Aquí desarrolla su tabla. Aquí es su tabla, implicación, doble implicación, como es en la lógica trivalente, para dos oraciones, para dos proposiciones, ¿sí? Pero no tiene, este es un ejercicio que es estrictamente matemático, no tiene bases en su lenguaje. No puede interpretarse en su lenguaje. Y ese es también el otro gran rasgo del trabajo de don Iván Guzmán de Rojas. Él parte del Aymara, lo va a matematizar y luego recién va a trabajar la lógica. Cuando nosotros queremos clasificar estos estudios de la lógica, esta lógica clásica aristotélica solo tiene dos valores de verdad. En el siglo XX se van a desarrollar lo que se denominan lógicas no clásicas, no bivalentes. Por ejemplo, esta de Lukasiewicz que les acabo de mostrar, una lógica trivalente. El mismo Lukasiewicz desarrolló una lógica tetravalente de 4 valores. Luego hay las lógicas polivalentes de 5, 6, 7, 8 valores. Están las lógicas probabilísticas y hoy en día se habla de las lógicas difusas. Estas lógicas difusas, hay otro comentario, se han incorporado de manera muy fuerte al ámbito de la computación. Cuando hoy encuentro una lavadora, debes encontrar un botoncito que dice FUSI. Está basado en la lógica difusa. La lógica difusa fue un boom también en el mundo, sobre todo con Lofty-Sade en Norteamérica, fue un boom. Los españoles hacia Lofty-Sade y le adoran y desarrollan así bases de datos difusas y así una serie de cosas, ¿no? La pena, igual que en la lógica trivalente de Lukasiewicz, es que en estas lógicas no se resguardan esos 3 principios que resguardó tanto Aristóteles. Principio de identidad, no contradicción y tercio excluso. Y cuando no se resguarda eso, es posible que un cuerpo teórico esté minado por la contradicción. Puedes afirmar y negar de la misma cosa al mismo tiempo algo. Y eso es ir en contra de esos 3 principios. En la lógica difusa se puede demostrar sin ningún problema que no guarda esos principios. Y eso es, para un cuerpo teórico, eso es como les diría, es como el COVID. Puede destruir todo ese cuerpo teórico, ¿sí? Eso le pasó, por ejemplo, a Gottlob Frege, cuando él quiso demostrar que toda la matemática estaba cimentada, la base de la matemática era la lógica. Y trató de hacer eso. Justo en todo ese su intento, introdujo una contradicción en teoría de conjuntos. Y todo su intento se destruyó. Quisieron recuperarlo, pero se destruyó. Así de corrosiva puede ser una contradicción, una teoría, ¿sí? Eso entonces en las lógicas no bivalentes. Pueden surgir otro tipo de lógicas no clásicas, como las lógicas modales, temporales, epistémicas, deónticas, monotónicas, etcétera. Sí, hay así, la gente que estudia hoy lógica desarrolla mucho ese tipo de posibilidades, ¿no? De otro tipo de lógicas, pero estas no son veritativo-funcionales, eso es, no tienen tablas de verdad. Son esfuerzos para hacer eso en el marco estricto de su idioma, del lenguaje que ellos hablan, las lenguas indoeuropeas. Recuerden siempre eso, porque eso es fundamental para entender luego la lógica de la Aymara, ¿sí? Entonces dice don Iván Guzmán de Rojas, cito, la lógica modal trata con enunciados que contienen una modalidad, es decir, un calificativo indicador del modo en que un enunciado es veraz. Ahí me voy a detener y hago un ejemplo. Un enunciado, cuando yo introduzco una modalidad, está queriendo tratar de interpretar el modo en el que yo aprecio. Yo puedo decir, ya,
siento un poco de frío. No digo, está haciendo frío, ¿no? O puedo decir, es probable que haga frío. Es posible que haga frío. En el castellano, posibilidad, probabilidad, necesidad, contingencia, son modos de afirmar algo. No estoy diciendo, hace frío, taxativamente, verdadero o falso. Estoy diciendo, es probable, casi, muy posiblemente, etc. Esa es la idea de las modalidades. Continúo. De su grado de certeza, por ejemplo, es posible, quizás, es dudoso. Ahí otro paréntesis, lo dudoso, lo posible, quizás, son precisamente en el ámbito de las lenguas romances, los modos subjuntivos. Los modos subjuntivos son precisamente afirmaciones de duda, de posibilidad. Pues cuando uno estudia esos modos del indicativo al subjuntivo, en el subjuntivo están precisamente estas modalidades. Y ese puede ser un dato para esa interpretación de esas oraciones que tenemos en subjuntivo en el castellano en otros idiomas y cómo estos sufijos nos pueden ayudar. Entonces, dice, por esta razón la lógica modal no puede ser bivalente. Aquí trataremos de la lógica modal trivalente. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito por el tiempo, ¿no? Voy a correr un poquito más porque es harto lo que hay que desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos en la lógica modal trivalente? Primero, los sufijos que nos van a dar una idea de la modalidad, pero además sufijos que están como la i, la o, la implicación que nos van a dar una idea de estos operadores que van a operar en la forma de conjunción, disyunción, implicación, etc. Enseguida hay una tablita y les voy a explicar. Aquí también, de nuevo recapitulo, en el mundo occidental se ha partido del lenguaje griego y luego las otras, el latín, etcétera, etcétera, y a partir de eso se ha constituido la lógica simbólica. Ese trabajo ya lo hizo Aristóteles, pero otros después de él lo van a ir afinando más. Y solo con la llegada de George Boole se va a volver eso en un modelo matemático, ceros y unos, y operaciones con ceros y unos. Es bien interesante porque don Iván Guzmán de Rojas no siguió ese camino. Partió de la lengua aymara y de esas características que tiene de estos sufijos y creó un modelo matemático. Y de ese modelo matemático, que enseguida les voy a describir brevemente, es que surgió la lógica simbólica, lo que llamamos lógica modal trivalente aymara. El camino que él ha seguido no se parece al camino que siguió el mundo occidental, Aristóteles, George Boole, Frege, etcétera, etcétera, etcétera. Siguió otro camino, y eso también es muy exquisito y muy peculiar del trabajo de don Iván Guzmán de Rojas. Aquí algunas características. En George Boole, la verdad es expresada por el 1 y el falso por 0. No existe un valor intermedio, ¿sí? En el caso de Lukasiewicz, este polaco del que les hablé hace un poco, sí desarrolló una lógica trivalente y les puso, lo simbolizó de esta manera, el 1, un medio y el 0. En el caso de la aymara, don Iván decidió darle a la verdad el 1, el valor intermedio que él lo especifica como ina, 0 y al falso menos 1. Y los adverbios que utilizó para expresar esas ideas son gisa, ina y jara, ¿sí? Y aquí está la matematización. Él le va a llamar aymara siwi. Siwi significa anillo. En matemáticas se habla mucho de anillos algebraicos. Y aquí lo que se está haciendo es crear un anillo algebraico, ¿no? Parte de dos axiomas. El aymara siwi dice se extiende sobre el conjunto Z3, que es 1, 0, menos 1. Axioma 1. Axioma 2. El aymara siwi está estructurado por las operaciones de suma y producto, que se establecen por la siguiente tabla. Y ahí está su tabla, ¿no? Tú tienes, si quieres, dos proposiciones, sus posibles valores de verdad, 1, 0, menos 1, ¿sí? 1, 0, menos 1, el y, 1, 1, 1, 0, 0, menos 1. Y ahí tienes las operaciones. ¿Qué operaciones tienes? Suma y producto. Y ahí están los resultados. Ahora, ahí un detalle. Alguien me puede decir, ¿y de dónde se inventó eso? La matemática, cualquier cuerpo matemático de cualquier índole, no llámese cálculo, llámese álgebra o lo que tú quieras, se construye tal cual está construyendo don Iván. ¿Por qué? Porque es un cuerpo axiomático, se axiomatiza. Partes de unos axiomas, como aquí, axioma 1, axioma 2, estableces operadores, en este caso suma y producto, y a partir de eso estableces una serie de teoremas o de propiedades, si prefieres, como denomina aquí don Iván Guzmán. Eso es un anillo. Eso puede tener un referente en el lenguaje aymara, en el caso de don Iván, sí.
Él entiende que el Aymara tiene un carácter algebraico y por eso establece primero esas operaciones, esos axiomas, esas operaciones, y a partir de eso estas propiedades. Propiedades que en última instancia son cosas que él cree que son así y que luego le van a permitir demostrar que se puede generar una lógica, ¿no? Y ahí están las propiedades. Me voy a quedar con la propiedad 12, ¿no? Hay propiedades conmutativas, asociativas, etc. La propiedad 12 lo que va a hacer es generar un P de X, que no es nada más que una raíz y un sufijo, el sufijo vendría a ser X, y convertirlo, como ven aquí, en una ecuación algebraica, polinomial, en un polinomio, si prefieren. ¿Qué está haciendo en pocas palabras? Parte del Aymara lo analiza, ve su estructura interna y está matematizando el Aymara, a tal extremo que va a constituir un polinomio de cada uno de los sufijos. Una cosa realmente exquisita. Y aquí está este cuadro que está mostrando precisamente funtores conectivos de la lógica Aymara. Ahora, esto es realmente, es una cosa excelsa, una cosa exquisita, que en mi opinión, por todo lo que yo he investigado, llevo casi 30 años de mi vida estudiando esto, no se ha hecho en ninguna parte del mundo. No lo hicieron los alemanes, no lo hicieron los polacos, no lo hicieron los ingleses, no lo hizo nadie. Nadie. Y es exquisito porque sus bases están cimentadas en el Aymara. En el caso de la conjunción, el X y Y, que sería, digamos, el del castellano, ¿cómo se expresa? Y él determina los sufijos que expresan la conjunción, ¿no? Y aquí está, X es K, X puede ser la raíz, como hace ratito veíamos un ejemplo, Y es K, y aquí XY con un cha, como el ejemplo que les mostré hace un momentito. Pero ahora vean, Don Iván determina no una conjunción, porque este diríamos, es el equivalente, en Aymara se dice así, en castellano, listo, fin. No, hay muchas más. Tiene la conjunción 1, la conjunción 1 adversativa, la conjunción 2 conjunción intolerante, la conjunción 2 adversativa, la conjunción nominal adversativa. Los sufijos correspondientes, ¿sí? El polinomio correspondiente y la tabla de verdad correspondiente, con 1, 0, menos 1. De cada uno de ellos. O sea, ahí está, primero como un polinomio, segundo matematizado en este aymarasivo, en este álgebra de 3 valores, para cada una de esas. Pero lo más exquisito de todo eso, en mi opinión, además de todo lo que ya he hecho, es que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjunciones. Y en el castellano, lo mismo que en el inglés, lo mismo que en el latín, en el alemán, tenemos una sola conjunción. El I, el AND, etcétera, en cada uno de los idiomas. Una sola. Y aquí tenemos 6. Solo eso ya nos ha diferenciado abismalmente. Totalmente diferenciados, ¿sí? En el caso de la disyunción, aquí tenemos la adjunción alternativa y la disyunción excluyente, ¿sí? Tenemos 2. Pero por otro lado, en el caso de la implicación tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de implicación. La subjunción 1, como él le denomina, es la implicación clásica, la que conocemos del mundo occidental. Entonces, cuando ayer los hermanos hablaban del sí, entonces, es esta implicación la que se utiliza, la implicación clásica. Pero en el Aymara no tenemos solo esa. Tenemos esta subjunción 2, implicación Aymara. Hay la subjunción 3, implicación exigente, implicación tajante, etc. Y los sufijos que corresponden, que constituyen estas implicaciones. Está el bicondicional, está el semejante, el idéntico, etc. Hay más posibilidades de las que tú puedes encontrar en la lógica clásica aristotélica. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de la subjunción 2, la implicación Aymara. Este es la fórmula que él plantea, ¿no? Y aquí tenemos el polinomio equivalente y el ejemplo, lurasta, tulasta, pailis paya. A una aclaración ahí, que lo dice él también. El término vinculante, tulianska, se encuentra traducido en Bertonio, dice, como pero también con todo eso. Entonces, ¿qué está haciendo? Aquí está él interpretando la implicación Aymara. Si estarás trabajando, entonces, siendo el caso, él te premiará. Ahora, vean, como tenemos nosotros aquí, y aquí está el resumen, tenemos nosotros 5 implicaciones. Cuando tú dices en el lenguaje de programación, por ejemplo, sí, se cumple esto, entonces, esa es una implicación, ¿sí?, que viene de la lógica bivalente. ¿A cuál equivale en el Aymara? Si tenemos 5 implicaciones.
según el cuadro que tenemos aquí, va a hacer lo que nosotros llamamos subjunción 1, implicación clásica. ¿Podrían haber otros casos? Sí, pero esos ni están considerados en los lenguajes de programación ni en la lógica clásica aristotélica, ¿sí? Y ahí está el ejemplo, se muestra cómo se interpreta. Ahora, ahí hay un problema de interpretación. Si en el mundo occidental solo se tiene un entonces y nosotros tenemos 5, si queremos traducir, complicados, ¿no? Solo tendría un equivalente, los otros 4 no se podrían interpretar en el aymara. En el caso de la conjunción tenemos un solo i y en el aymara tenemos 6. En el de la disyunción tenemos uno solo, el o, y en el aymara tenemos 2. ¿No? Y ya eso nomás ya te da una idea de que estamos en otra cosa. Don Iván Guzmán de Rojas, en todos sus trabajos, desarrolló una lógica de proposiciones. Todo lo que les he explicado y lo que está escrito aquí es una lógica de proposiciones. Eso es una oración afirmativa y si esta es verdadera o falsa. Eso es lo que se ha desarrollado. Una lógica de predicados no se ha desarrollado. En eso estoy trabajando yo. ¿Sí? ¿Qué significa? A partir de esas ideas del trabajo de Don Iván, él encuentra varias posibilidades de trabajo. Una de ellas tiene que ver precisamente en los lenguajes de programación, lenguajes para autómatas. ¿Sí? Quizás el aymara sea apto para este fin directamente. Ahora, ¿por qué? Precisamente por las características que ya hemos mencionado, diferentes formas de aplicar conclusiones, disyunciones, operadores lógicos, además el carácter trivalente, etc., ¿no? Entonces eso te permite manejarte de mejor manera, por ejemplo, con lenguajes para autómatas, desde una lavadora pasando por una computadora o por un sistema eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Tus posibilidades crecen. Otra de las cosas de las que él habla como aplicación, en su libro del 82 ya dice eso, que podría también tener una capacidad de poder de codificación en base a trits, que es mucho mayor a la de bits. Claro, cuando manejas 2, como han visto hace un rato, estás más limitado. Cuando manejas 3 valores, se expande logarítmicamente las posibilidades de manejo. Se puede hablar de una memoria, las memorias que nosotros tenemos en los celulares, nos compramos chips de memoria, nos compramos flash, nos compramos discos duros, etcétera, para ampliar la memoria, se manejan solo valores de 0 y 1. Si nosotros tuviésemos una memoria manejando 3 valores de verdad, como la lógica trivalente, eso también puede ampliar su capacidad de manejo y también la capacidad de los lenguajes de programación. ¿Sí? Ahora vamos, a propósito del tema que nos viene aquí, todo esto tiene que ver ya con este asunto, ¿no? A nivel de hardware, por el trabajo hecho por George Boole, todo lo que sean memorias, el procesador, múltiples procesadores, etcétera, se manejan en base a ceros y a 1. El software, que maneja también lógica, bivalente, estos lenguajes como el Python, el CS, el SQL, etcétera, 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 ¿no? Independientemente del paradigma. Si el paradigma es declarativo, funcional, imperativo, orientado a objetos, igual sigue manejando lógica bivalente. ¿Sí? Entonces ahí la pregunta sería, ¿pero qué hacemos con el aymara? ¿Cuál sería nuestro horizonte? Nuestro horizonte sería desarrollar software de estos sistemas operativos, lenguajes de programación, basado en la lógica trivalente. Y desarrollar hardware también basado en la lógica trivalente. Ya eso don Iván lo adelantó. Tristemente, para desarrollar hardware, no tenemos la tecnología como para que nosotros en Bolivia podamos desarrollar ese hardware. ¿Sí? Hacer chips, microminiaturización, requiere de una tecnología muy alta. ¿Sí? Hoy en día hablan de computadoras cuánticas, no sé qué, ¿no? En el caso del software es mucho más sencillo porque podemos utilizar la lógica, porque es todo codificarlo, puede ser en una maquinita y crear desde sistemas operativos, lenguajes, tú quieres imperativos, lenguajes de máquina, los lenguajes que tú desees, según la clasificación que tú quieres, ¿no? Lenguajes compiladores, intérpretes, etcétera, etcétera, o en un paradigma imperativo, declarativo, funcional, orientado, el que tú quieras, ¿sí? Ahora, ahí hay que pensar una cosa bien importante. Yo en un tiempo, me llevo creo 2 años pensando, rompiéndome la cabeza, y decía, bueno, a ver, don Iván viene aquí, plantea la lógica modal trivalente, bien bonita, explica que los sufijos, ya, está bien.
Pero y la lógica aristotélica bivalente, que ha permitido el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, si yo tengo aquí un celular, es no otra cosa que la expresión de la lógica aristotélica, etcétera, etcétera. O sea, has evolucionado mucho a la humanidad y su tecnología. ¿Y cuál es la relación entre estos? Son diferentes en apariencia, sí, ¿no? Lo que les he mostrado, les he dicho aquí, tenemos cuántas conjunciones, cuántas disyunciones, cuántas implicaciones. Pero entonces estaremos hablando de cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, la lógica aristotélica es una cosa, la lógica moral es otra cosa, nada tiene que ver. Puede ser, ¿sí? La otra posibilidad es, tal vez la lógica aristotélica bivalente y la lógica moral trivalente tienen algo que ver, alguna cosa pueden tener en común, ¿sí? Es posible, se puede demostrar también que hay cosas en común, ¿sí? Luego lo otro, que tiene que ver con las traducciones, por ejemplo, que algunos hermanos han planteado, es que la lógica aristotélica y la lógica moral trivalente pueden tener cosas similares, equivalentes o igualdades, ¿no? Una búsqueda, por ejemplo, del if-then, para hablar de una cosa, o de las consultas que se pueden hacer en bases de datos, pueden tener que buscar equivalentes, ¿no? Buscaremos equivalentes. Y a partir de eso, tal vez no son diferentes, sino tienen sus equivalencias. Por lo dicho previamente, cuando les he mostrado sus operadores lógicos, no podría ser así, no debería ser así. En realidad, y se puede demostrar matemáticamente y lógicamente, la lógica modal trivalente tiene a su interior a la lógica aristotélica bivalente. La lógica aristotélica es apenas un reducto, una cosa pequeña de algo más grande que vamos a denominar lógica modal trivalente bivalente. Podemos demostrar entonces todos sus teoremas, todos sus axiomas, todas sus leyes dentro de la lógica aristotélica, ¿sí? Eso se puede demostrar en el marco de la lógica modal trivalente aymara, sí, pero hay más cosas que nos va a aportar la lógica modal trivalente. Es mucho más amplio. Y eso es algo que no hay que olvidar, porque los esfuerzos que ahora se quieren hacer, tratando de constituir un lenguaje de programación en aymara o en quechua, o tratando de constituir, no sé, una epistemología o un traductor, etcétera, no tienen que perder de vista esto. Porque eso te va a permitir entender que el aymara con el que tú estás trabajando, su estructura, su lógica, etcétera, es mucho más amplia y te permite ver, como si fuesen unos lentes, te permiten ver la realidad de manera más amplia. Es como si yo agarrase los lentes del mundo occidental de Aristóteles, me pongo y todo es blanco y negro. Sí, no, verdadero, falso. Todo miro así. Verdadero, falso, sí, no, bueno, mal, todo así, dentro de ese marco, ¿no? De bivalencia. Ahora me quito estos lentes, me pongo unos lentes de la lógica modal trivalente más amplio. Porque ya no solo juego con extremos, verdadero y falso, hay intermedios que se están modulando. Y eso es, en mi opinión, algo mucho más fino, mucho más sutil para poder entender la realidad. Y eso, para mí, si lo perdemos de vista, tal vez lo único que estamos haciendo es el esfuerzo de tratar de acomodarnos al mundo occidental, de tratar de igualarnos al mundo occidental. Y yo no veo necesidad de hacer eso. No veo ninguna necesidad. Somos diferentes, está bien, no tengo ningún problema. Podemos ver la realidad modulada y ya con una posibilidad de diferentes cosas, de diferentes ámbitos, y no solo de manera bivalente. Sí, creo que eso nos enriquece a nosotros y podría enriquecer a otros pueblos, a otras culturas, si es el caso. Y para mí ese es el camino que deberíamos seguir. ¿Qué yo estoy trabajando hoy en día? ¿Cuál ha sido, por qué yo he ingresado a este mundo y llevo tantos años? Porque estoy desarrollando una lógica modal aymara de predicados. Cuando tú haces y tienes un lenguaje de consultas a bases de datos, lo que utilizas es una lógica de predicados. Eso es lo que se utiliza. Pero entonces, si yo tengo una base de datos donde hayan datos inciertos, donde hayan datos nulos, podría utilizar una lógica modal trivalente de predicados. Don Iván desarrolló una lógica modal trivalente de proposiciones, ¿sí? Entonces, ahí hay que desarrollar, ¿no? Hay que desarrollar ese trabajo, ahí hay un detalle de lo que estoy haciendo y de cómo yo anunciaría o buscaría poder hacer ese lenguaje, ¿no? Y hay ejemplos, aquí hay una consulta precisamente. Select todo from customers, que es la tabla aquí, donde se cumple esta condición. Estas condiciones son lógicas, ¿sí? Y son condiciones precisamente de lógica de predicados. Si yo incorporo una lógica modal trivalente de predicados, listo. O sea, la lógica difusa o lo que ustedes quieran, me ponen delante y lo resuelvo así y hago más
que eso con una base de datos cualquiera, ¿no? Después, ¿qué más hay que desarrollar? Hay mucha tarea que hacer. Hay que desarrollar una teoría de conjuntos de la lógica modal trivalente Aymara. Yo estoy en ese tema. Hace un año estoy trabajando sobre la idea del infinito. He tenido que revisar la historia del mundo occidental, etcétera. Solo como referente, no me interesa ni seguir su camino, ni hacer lo mismo. Tengo muchas objeciones a esas teorías que ellos han desarrollado y creo que hay bases muy fuertes en el Aymara que me permiten entender esos conceptos de otra manera. Y eso es básico para una teoría de conjuntos, porque hay conjuntos que son infinitos y que se tienen que trabajar en la lógica modal de predicados. Lenguajes de programación. Por este carácter, por la generación de polinomios de los que les hablé cuando se habla del Aymara Siwi, mi opinión personal es que el Aymara tiene la capacidad de generar un lenguaje de programación funcional dirigido a la inteligencia artificial. En el mundo de la programación hay varios ejemplos, desde Scheme, el Common Lisp, el Lisp mismo. Yo aprendí a programar a Lisp, por eso cuando aprendí el Aymara y esto de los polinomios dije, pero eso es lo mismo, es exactamente lo mismo. Mi opinión personal es que se pueden desarrollar lenguajes de programación directamente dirigidos a la inteligencia artificial por este carácter que tiene el Aymara, esas raíces y esos sufijos y cómo estos se pueden constituir en polinomios, se puede matematizar. Ya lo ha hecho Don Iván, en realidad hay que tomar eso y poderlo aplicar a esos ámbitos. Y nada más, y Lupay, muchísimas gracias, Jaliaya, hermanos, mil disculpas, creo que me he pasado del tiempo. Muchísimas gracias. Yo me he quedado sin, sin palabras, estimado Jerry. Gracias por el esfuerzo y por tu tiempo, por darnos estas luces nuevas desde el Aymara relacionado a este mundo computacional. Hermanos, hermanas, quienes están asistiendo, no sé, dos comentarios o dos preguntas, si es que tuvieron para Jerry. También estamos grabando y vamos a subir a la red para que luego podamos pues ver, o sea, posiblemente en esta primera exposición no lo entendamos, ¿no? Pero yo creo que hay que, así como Jerry ha estado buscando, él decía casi por media vida, o sea, casi 25, 30 años, ¿no? Y yo creo que hay bastante que aprender. Adelante, hermanos, hermanas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Jerry. Si no hay, mientras van pensando, adelante, Javier. Hola, Oye, hola. Froilán, adelante, Gilata Froilán. Sí, gracias a vos, hermano Rubén, hemos podido discutir con el hermano Jerry, pero ahora quería complicar un poquito, ¿no? En esto de poder crecer. La pregunta concreta es, hermano Jerry, ¿cuáles son los factores para determinar una nuevo, una nueva valor de verdad? ¿Cómo sabemos que es 3 valores de verdad? ¿Cómo sabemos que no es 4 valores de verdad? ¿Cómo no sabemos que es 5 valores de verdad? Entonces, la pregunta es en el sentido lógico, ¿no? ¿Cómo sabemos que no hay más que una tercera valor de verdad, nada más? Eso es uno. Otro, hermano Jerry, mejor primero escucharé tu respuesta, ¿no? Gracias. Ya, hermano. Yo cuando estudié a Lukasevich, eso es bien interesante, Lukasevich planteó por primera vez una lógica trivalente, pero él, de esos 3 principios que tiene la lógica, un segundito, por favor.
Hermano Rubén, Sí, sí, estamos aquí, Gilata Froilán. ¿sabes qué es lo bueno? Es que Disculpas, hermano. Adelante, adelante, Jerry, y luego con Froilán. Adelante, Jerry. Sí, hermano, disculpas. Entonces, el asunto es el siguiente, ¿no? Él trataba de resguardar el tercero excluido, él observaba ese principio, esa ley, la ley de tercero excluido, y por eso desarrolló una lógica trivalente. En el caso de Lukasiewicz, no había como un antecedente, que eso es lo que está preguntando Froilán. No había un antecedente como para decir que sea de 3 valores. Él probó, ¿por qué? El principio de tercio excluso te dice o una oración es verdadera o falsa. No hay intermedios, por eso se llama tercio excluso, ¿sí? Entonces él dice, pero yo dudo de ese principio, dice Lucas. Voy a incorporar, tengo aquí verdadero o falso y voy a incorporar un tercer valor. Pero está jugando matemáticamente, solo un juego matemático lo que le he hecho, ¿sí? Y a partir de eso trata de ver de que se cumple el principio de no contradicción, identidad, y no le funciona, lo abandona. Y luego agarra y dice, voy a tratar de formular otra lógica tetravalente, desarrolla de 4 valores. Trata de resguardar ese principio, tampoco lo logra. Y así desarrolla hasta una lógica polivalente el desarrollo, ¿sí? Ahora, el hermano Froilán dice, pero ¿cómo puedo yo saber que solo es lógica trivalente y no puede ser tetravalente, pentavalente o infinitovalente finalmente, ¿no? ¿Qué condición puede haber en el Aymara o qué condición puede haber en una investigación que me pueda permitir a mí decir que solo es de 3 valores o que puede ser de 4 valores o de más valores? Yo nunca le he cuestionado eso a don Iván, pero lo que yo he percibido por el análisis que he hecho es precisamente, tiene que ver esto de los 3 valores por la forma en que él ha estudiado. Partió de la lengua aymara, lo matematizó, y a partir de eso constituyó una lógica trivalente. Ahora, ahí está el kit, ¿no? Y ahí como un vacío. Por eso es que no podría explicar y a ciencia cierta decir, esto es lo que pasa. En mi opinión, en el aymara, en los sufijos que hay, en la forma en que se modula, es que ya hay como un indicio para afirmar que hay una trivalencia y no una tetravalencia o una pentavalencia o lo que tú quieras, infinitovalente, etcétera. ¿Cuáles son esos rasgos peculiares del idioma aymara que hacen percibir que hay una tetravalencia y no de otro valor? Para mí que están en los sufijos, pero no hay nada escrito en sus libros, y cuando yo hablaba tampoco pude percibir algo que me diga, es esto lo que le ha determinado a él para que establezca solo 3 valores. Recuerdo en una ocasión nos visitó un señor, yo estaba ahí en su casa, y nos visitó justo un señor que hablaba de la tetraléctica, han debido escuchar ustedes, ¿no? Él vino con un libro así gordo, ¿no? Era un ingeniero. Que la tetraléctica, que aquí se puede demostrar, que esto, que el otro, así hablaba. Y hablaba que el quechua tiene una lógica tetravalente, decía. Y yo le decía, qué interesante, le decía, ¿y cuáles son esos 4 valores de verdad? Y contestó, eso no sé. Ustedes tienen que descubrir. Entonces, ¿cuál es el asunto? Cuando, por ejemplo, don Iván utiliza Inás para el tercer valor y Gisa y Hani, está encontrando una palabra que le permite anunciar que ahí hay un tercer valor. Cuando yo le cuestiono a este señor que decía, no, en el quechua hay de 4 valores, le decía, pero entonces dime, hermano, ¿cuáles son esos 4 valores? ¿Qué palabras pueden decirme esos 4 valores? O de 5 valores, ya está bien, pero entonces dime, ¿qué palabras y cuáles son esos correspondientes? En mi opinión, esa tetravalencia, y por lo menos se percibe en el trabajo de don Iván, tiene que ver con eso, ¿no? Gisa, Hani, y al intermedio el Inás, que está como un tercer valor. No veo que en su trabajo, porque luego cuando se fue este señor, me dijo él, no, estos señores vienen y nos dicen una cosa, pero cuando se les pregunta cuáles son los 4 valores, no saben contestar. La respuesta para mí estaría en el mismo aymara. No encuentro, yo sé menos que usted, el aymara, no encuentro una palabra que pueda afirmar un 4 valor. ¿Y qué significaría ese 4 valor? ¿Cómo podría interpretar? ¿Verdad, falsedad? Se puede interpretar. Gisahan se puede interpretar, ¿no? Afirmación, negación. Y el intermedio también se puede interpretar, eso discutimos también harto con don Iván, ¿no? De incertidumbre, que está en su primer libro y también está en su último libro,
discutimos y yo le dije, pero eso de incierto tiene su contraparte que es lo cierto. No aparece la palabra adecuada para interpretar y se quedó con neutro. Al final, lo último que trabajamos es ponerle neutro, ¿sí? De nuevo ahí el desafío es, si tú dices 4 valores, ¿cuál sería? ¿Cómo le llamas ese valor? ¿Verdad, falsedad? Hisahani, digamos, y nas, pero el otro, ¿cómo? O sea, ahí tienes como limitantes, o si son 5 valores, ¿cómo? Ahí tienes como limitantes. En mi opinión tiene que ver con eso, pero si alguien me dice, ¿no sería posible hablar de un cuarto valor? Tal vez sí, ¿no? Tal vez se pueda desarrollar un cuarto valor, pero entonces habría que encontrar ese cuarto valor. Porque si solo se hace como un juego matemático, bueno, pues hasta 100 valores, ¿cuál quieres? 8 te lo hago, porque es juego matemático, ¿no? Mucho es el referente lingüístico, lo que te define. Eso, hermano. Muchas gracias, Jerry. Ahí también tenía Natalia Llanque. Adelante, Cuyaca. ¿Está aún Natalia? Quizás ha tenido problemas con su conexión, pero en el mensaje puso hola Jerry y creo que es insuficiente para entender la conformación de la lógica trivalente desde el pensamiento científico y no así desde el uso de la lengua que permite moverse sin dificultad, es decir, desde la cotidianidad. Ojalá regrese la Cuyaca Natalia para que... Quizás alguien quiere aprovechar, comentar, Gilata Froilán, o... Adelante, adelante. Ya, ahora le haré desligar un poquito más. Ya, bueno, hermano Jerry, lo que no sabes, pues, hermano, hermano Rubén Hilario, no sabes, es que detrás nos hemos discutido graves, ¿eh? De verdad, pues, ¿no ves? Entonces, eso es la ciencia también, ¿no? Tú sabrás, pues, hermano Hilari, cuando aquellos 1500, no, pues, la iglesia estaba en un lado, otro lado estaban antes. Los científicos estaban en otro lado, los que investigaban estaban en otro lado, o sea, grave. Entonces, igualito creo que nos estás enfrentando y nos gusta, ¿no? A mí me gusta, me gusta. Entonces, hermano Jesse, yo le he visto llorar, vas a disculpar, hermano Jesse, solito se ha sentido hace 20 años, pero ahora deberías sentirte bien porque ahora ya nos tienes pues contrincantes, ya pues, algo ya te discutes. Entonces, ahora te diré, pues, no, no estás solo, no estará bien, pero ya estás solo, ¿no? Entonces, ahí te quería hacer una pregunta. Hace rato decías que para determinar el valor de verdad hay que estudiar muchísima lógica. Es verdad eso. Entonces, pero también es verdad que mucho de lo que ya hemos sufrido, hermano Hilari, tú sabes muy bien, desde la lingüística, mucho de lo que ya hemos determinado la lengua, qué quiere decir semánticamente algo, esto y o aquello. O sea, ya está determinado. ¿Cómo? Tengo dos preguntas, ¿no, hermano Hilari? Para vos primero. ¿Cómo vamos a determinar semánticamente qué vamos a determinar como algo propio, descolonial? Porque lo que veo en el grupo Hicha, tú conoces, hermano, bien fácil sale de que no hay que desarrollarse, ya pues hay que ir a la China, hay que ir a la Europa, listo, y pronto. Entonces yo he quedado, o sea, yo soy catarista, así, les voy a decir así, bien, ¿cómo se dice? Sinceramente, he quedado muy mal, o sea, ya no sé qué decir. A vos, hermano Hilari, ya no sé qué decir. Tú estás bien avanzado ya. Yo he quedado en decir, yo quiero hablar Aymara y listo, hasta ahí quedó. Y tú te has lanzado hasta el infinito. Igualito, el Hiche, todo ese grupo se lanzan hasta el infinito y hemos quedado como Aymara en nada. Hemos
hecho como el Zelensky en la guerra contra el Putin. Otro pueblo más que en Europa se está reivindicando. En nada. Eso me da pena. O sea, quisiera que yo, tú, hermano, como lingüista, hermano Sven, hermano también tan antiguo y admirable, hermano, quisiera que con eso termino, ¿no? Quisiera que esforcemos para hablar de lo ancestral, pero parece que no. Hermano Hilario, yo te voy a confesar, yo participo en otro grupo cuando están los de la UPEA, los del hermano Pablo. ¿Sabes qué dicen? Que lo que hay que reclamar es mejor política pública para el pueblo. O sea, ya hemos perdido totalmente lo aymar. Solo queremos buenos recursos nada más. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Entonces, con eso quería terminar. No sé qué dices, hermano Thierry y hermano. Walikiwa, Gilata, Froilán. Bien, antes de responder, yo quisiera anunciar los que están presentes, los que estamos aquí. Desde Hakearu tenemos dos posibilidades de acuerdo al conversatorio que estamos llevando estos días. Una posibilidad es lo que nos han mostrado de tener un lenguaje de programación traducida al aymara, ¿no? Basado en lo que han hecho los de Lab Tecnosocial. Alex Ojeda quizás está aquí o quizás ya no, pero en quechua desde Cochabamba. ¿No? Que es una vía mucho más fácil, es buscar sus equivalentes, lo que nos decía bien Jerry, sobre buscar estos equivalentes de la lógica aristotélica y del aymara prácticamente, ¿no? Y ver también cómo funciona. Por otro lado, para esto tenemos programado, y todos los que están aquí, en enero vamos a tener un encuentro, ¿no? A fines de enero vamos a tener un encuentro donde nos pongamos este debate, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir entonces o cómo vamos a plasmar este equivalente que se ha hecho en inglés, ¿no? Y en aymara, ¿cómo lo hacemos? Tal como han hecho como los de Tecnosocial, ¿no? Y que desde nuestra perspectiva parece un poco más fácil, más sencillo. Lo otro desafiante, por otro lado, es lo que nos ha planteado hoy Jerry. Hoy mismo teníamos para COTV una entrevista y vamos a poner también en el grupo, vamos a colgar esta entrevista. Y Jerry algo que nos decía es recordar a Iván Guzmán de Rojas, el constructor de Atamiri, quien decía, miremos lo nuestro, ¿no? Antes de, en vez de estar mirando lo occidente. Y justamente ahí Froilán nos plantea, ¿no? Obviamente desde Hakearu, y yo confesaba a Jerry también, hemos trabajado bastante en la visibilización de la lengua aymara y del pueblo aymara hasta el momento, ¿no? En el internet. Y eso ha sido nuestro objetivo como Hakearu. Y casi lo hemos logrado, ¿no? Yo diría, porque hay bastantes personas, comunidades enteras que están usando la lengua aymara en las redes sociales, en el internet, en WhatsApp, en cualquier red social. Entonces, los algoritmos de WhatsApp, eso le comentaba a Jerry también, se están preguntando, ¿qué lengua están usando en esta parte del mundo? ¿No? ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces empieza a Google Traductor a interesarse por el aymara y crea el Google Traductor, el Google Translate, que nos habló también Esteban, ¿no? Pero que es simplemente lo mismo, buscar equivalentes y ni siquiera a la perfección, pues, ¿no ve? Bueno, Facebook Meta igual está incorporando a la aymara, ¿no? Como parte de sus 200 lenguas. YouTube,
Hoy se puede ver su subtitulación en Aymara. Entonces, más o menos como que usando la lengua Aymara nos hemos impuesto. Hasta ahí llegamos. Entonces, yo creo que ahora, Gilata Freeland, ahí respondo, yo creo que es buscar, ¿no? Esto de lo nuestro, o sea, lo que somos, estos sufijos, hay que explorarlo nuevamente. Yo ahí quedaría sin divagar mucho más. Yo creo que abriremos para esta segunda parte. Hemos hablado con Jerry también y con Froilán también hablamos. Abrir un curso para que se debata mucho más y que podamos aprender de Jerry, de Froilán y de otros compañeros que están hablando hoy día, ¿no? Entonces, esa es una segunda etapa y yo diría, digamos, a mediano y a largo plazo. Eso sería mi respuesta, Gilata Froilán, desde Hakearu. Y también estaba levantando la mano, a ver, le daremos la palabra a Cuyaca Natalia y luego a Esteban. Adelante, Cuyaca Natalia. Gracias, buenas noches, Gilata, y también agradecerle a este compañero, este filósofo tan grande como es Jerry. Yo le he escrito y pongo que creo que es insuficiente el tiempo para esta explicación tan grande. Creo que es un estudio muy valioso, como él dice, ¿no? Muy exquisito, pero que de repente no tenemos buenas bases. De repente nuestra base filosófica es muy pobre, es incipiente y nos hace falta muchas cosas. Pero tengo dos cosas, ¿no? Yo de lo que he captado, esto es mi conclusión de que por un lado hay este deseo infinito de que a través de la lengua nosotros podamos, a través de la lengua podamos manifestar, poner en conocimiento la cosmovisión aymara. Y dentro de eso están estas equivalencias, esta lógica trivalente de la que nos ha hablado Jerry. Creo que en esa perspectiva lo que se intenta y lo que se debe hacer es, con el apoyo de la epistemología, la axiología, la nociología, es darle ese carácter científico a esta visión trivalente que tiene la lengua. Uno. Segundo, creo que para el hablante, en la cotidianidad, para el hablante de la lengua, ninguna dificultad entrar y utilizar, ¿no?, esta lógica, porque forma parte de su cosmovisión, parte de la cosmovisión del hombre aymara. Entonces él está tranquilo, tiene más bien, creo que una gama mucho más amplia. Yo creo que especialmente sobre la aymara pesa muy fuerte la estigmatización, la discriminación, el término indio ha marcado así con hierro y no nos hemos podido recuperar. Y creo que ese es un factor para que la lengua también se haya disipado, ¿no?, en muchas familias. En un estudio que yo hacía el año 2006, yo he encontrado de que la lengua aymara estaba arrinconado en la casa, yo dije así, ¿no?, en un rincón de la casa, en un rincón de la cocina. Se habla la lengua en la casa, pero no se habla, ¿no? Entonces, creo que si le damos a todas las personas que trabajan con este estudio filosófico, epistemológico de la aymara, creo que le vamos a dar mucha solvencia y se va a identidad cultural aymara. Creo que es muy importante abrir debate. Existen grandes profesionales y a mí me alegra realmente entrar y escuchar a esta persona, ¿no?, de que ha estudiado, ¿no? De repente también tenemos otros campos, entonces vemos otras cosas, pero creo que el aporte que hace es muy valioso, con mucho por haber compartido a compañero Jerry sus conocimientos. Y esperamos, ¿no?, que en otra oportunidad nos amplíe, porque necesitamos más, como nosotros desde la aymara, los hablantes, cotidianamente, ¿no?, entramos en esa lógica y no tenemos problema. Creo que eso es el punto en el que debemos centrarnos para que la epistemología que alguien está trabajando, la nociología, la axiología, sean los pilares que nos permitan universalizar también este conocimiento. Muchas gracias, Gilata, Rubén, gracias. Y muchas gracias a Jerry.
Eso es todo. Gracias. 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 Paisuma Culiaca Natalia, skinan puni arst antaja. Hilata Esteban, Halaya, lata, adelante, adelante, hermano. Jerry Escobar, halaya, lata. Ancha se poner aquí o cam uñastra ina calurañaja, ispachaja, ibas pachaki chakao kirektano hay, katja anaya is en munas kayatja. Acá sufijos abnakchahay ka hilata chakao kirekio, chamara chakao halaja, ya kapacharo sarao harak. Hay kamatja hilata Iván Guzmán de Rojas, upahamikan kate, michao, katja, papi acá. Que irna kauna que wal kuluratan nayaha maikot paikot kimskot tunka kot punaka pankanaka pudiera dakha, ¿no? Entonces yo he tratado de leer bastantes veces, ¿no? Más de 10 veces creo, y aún así todavía tengo ciertas dificultades de poder entender al 100% todo lo que es el trabajo de Iván Guzmán de Rojas, ¿no? Que desgraciadamente nos dejó este año. Ya está en el más allá, ¿no? Sarajevo, señor, ¿no? Sarajevo se ha ido si están allá, ¿no? En nuestra perspectiva, no decimos que falleció o murió. Sarajevo se están ahí, ya. Cauxeros a pachisto. ¿Por qué decimos nosotros? Cuando una persona fallece en nuestra cultura, siempre decimos, ¿no? Se fue, se ha ido. No decimos falleció, no decimos murió. Sarajevo se fue, se ha ido, en realidad, ¿no? Entonces, y prácticamente esas acepciones son muy interesantes. Lo que yo quería preguntar, estimado Jerry, es que estos sufijos que las utilizan, este investigador, ¿cómo estamos seguros que estos sufijos cumplen todas las axiomas que trata de demostrar matemáticamente? Porque si yo estoy frente a un sufijo, por ejemplo, el sa, o el k, por ejemplo, o el y, cualquier otro sufijo que las utiliza, que pueden ser operadores modales acá, pero yo encuentro que muchos de esos sufijos no solamente tienen esa acepción semántica, sino pueden tener ciertas acepciones polisémicas. Entonces, ahí ¿cómo nosotros podemos formalizar, ¿no? Que dicho sufijo sea una verdad absoluta para esta situación? Porque no sería, por el contrario, estaríamos tratando de forzar, digamos, su acepción desde una perspectiva lingüística. Esa es mi pregunta. Ya, hermano, entiendo la pregunta, es muy buena pregunta. Ahora, mira, es la misma pregunta que nos podríamos hacer, por ejemplo, con la conjunción del castellano el i, o del latín, o del griego, etcétera, el o. Porque en qué momento a George Boole, a Aristóteles, a Frege, etcétera, se les ha ocurrido, primero, concebir la verdad y la falsedad como ellos lo han concebido. Se puede concebir de otra manera. Ahorita estaba mirando aquí, estaba tratando de buscar y tengo un libro gordo sobre teorías de la verdad. Esos tipos así se rompen la cabeza para decir la verdad. No sabes cuántas maneras hay para entender ellos la verdad, ¿no? Desde la lógica. Entonces, para poder entender la implicación, ellos han asumido un papel, como ahora está preguntando el hermano, ¿no? O sea, hay un momento en el que alguien dice, ¿sabes qué? La implicación para mí es esto. Lewis viene y dice, ¿cómo va esta implicación material? Tenemos que tener una implicación fuerte. Ahora, ¿qué pasa ahí en ese camino? Cuando hacen ellos eso. Teodoro pregunta, pero nosotros, ¿cómo podemos saber que es así? Por ahí es polisémico, por ahí no se entiende así nomás. Esos sufijos que son lógicos pueden entenderse de otra manera también, ¿no? Es posible que sea así. Ahora, ¿cuál es el problema para mí? ¿Y por qué don Iván, igual que lo que han hecho muchos en otros lugares, en otros tiempos, etcétera, ha asumido? Es lo que hacen los matemáticos, es lo que hacen los físicos, es lo que hacen la gente que hace ciencia. Agarran y dicen, esto estoy estudiando, físicamente, químicamente, en cualquier ámbito, antropológicamente, sociológicamente, etcétera. Pero voy a partir de cierto tipo
de principios, axiomas, en este caso en la matemática, a partir de los cuales se cumple esto. Entonces, para mí, este sufijo, no sé, el wa, el ska, el que tú quieras, significa esto. Y a partir de eso puedo interpretar esto. Tú puedes venir y decir, no, ese sufijo significa también esta otra cosa, es polisémico. Y a partir de eso puedo interpretar este otro sufijo. Es posible, creo yo, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a generar un cuerpo teórico, estás casi como obligado a partir de principios que van a dar a tu cuerpo teórico, en la matemática se llama axiomatización, a tu cuerpo teórico le van a dar un sentido. Vas a poder interpretar a partir de eso ese cuerpo teórico. En la filosofía, por ejemplo, hay diferentes escuelas, ¿no? Que si los existencialistas, que si los, no sé, nihilistas, que si, etc. Pero ¿por qué hay tantas escuelas si la filosofía debería ser única? Porque de nuevo hacen lo mismo, agarran y dicen, estos son mis principios, yo entiendo así. Ay, a partir de eso, este es mi cuerpo teórico y soy existencialista. Otro viene y dice, estos son mis principios, a partir de esto soy nihilista. En la física pasa lo mismo. La física cuántica o la física clásica newtoniana, Newton agarra y dice, estos son mis principios. Y a partir de eso voy a explicar cómo se mueven el sistema solar, los planetas, cómo se ejercen fuerza, etcétera, ¿no? Viene alguien y dice, bueno, ese Newton decía esas cosas, ahora tenemos microscopios y podemos ver los átomos y ver cómo funcionan. Yo a partir de eso establezco una física, ¿sí? Una física de átomos y estos funcionan de otra manera. Esos se contradicen. ¿Sí? La misma realidad es una realidad en un sentido macro, una realidad en un sentido micro, pero ellos establecen sus principios para interpretar eso. ¿Sí? Podemos tener como una fe absoluta de que estos sufijos se actúan de esa manera y solo de esa manera. No tenemos. ¿Cuáles son las debilidades que yo vería en eso? ¿Sí? Primero que nosotros, a diferencia de otras lenguas, por ejemplo, la del castellano, ellos tienen la Real Academia de la Lengua Española, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. Tienen en Ecuador, en Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Una que resguarda y además normaliza ese lenguaje, de manera que sus significados, si son polisémicos, están bien descritos y se sabe cuáles son, con lo cual yo no puedo venir y decir tal palabra del castellano ahora va a significar otra cosa. Tienen como instituciones, como cuerpos colegiados, en la ciencia pasa lo mismo, que establecen un núcleo, o si prefieres, un cierto tipo de significado a partir de lo cual su teoría tiene sentido. Puede venir otro y darle otro sentido, claro, eso es válido también, no hay ningún problema, de esa manera va a evolucionar. En mi opinión, lo que ha tratado de buscar don Iván, y cuando tú revisas el texto del 82, lo que ha hecho es buscar los textos y las gramáticas, desde Ludovico Bertonio hasta aquellos que han trabajado Juan de Dios y Apita y compañía, etcétera, para ver cómo se ha estructurado, qué significan esos significados. Y a partir de eso de la partida he dicho, bueno, pues aquí yo encuentro la implicación, aquí encuentro la conjunción, etcétera, etcétera. Esa es la manera en la que se ha trabajado. Ahora, tenemos nuestra primera debilidad, no tenemos una instancia académica que pueda normar el aymara, con lo cual la polisemia, otras interpretaciones pueden variar. La otra, es posible, y él dice en varios de sus escritos, dice, yo estoy hablando de un aymara arcaico. Y este aymara arcaico no solo está en el diccionario y la gramática de Ludovico Bertonio, está en sus otros escritos, el Vita Christis, etcétera, ¿no? Hay varios textos de aymara de Ludovico Bertonio, que varían si tú los comparas con diccionarios del 52 o del 70, del 80 que han salido, ¿no? En algunos casos coinciden tal cual, en otros varían, porque hay muchas palabras que Ludovico Bertonio pudo haber captado, haber interpretado mal y que están en sus gramáticas y en otros están de otra manera. O sea, ahí hay como que también la falencia de un aymara antiguo, como diría don Iván Guzmán de Rojas, y un aymara más actual, ¿no? Y que tal vez está permeado también por la influencia del castellano. El aymara antiguo de Ludovico Bertonio, eso discutíamos con el Froilán, es posible, yo le decía, el Ludovico Bertonio era italiano, pero luego vino a servir a los españoles en la Iglesia Católica. Y eso se sumó que siendo tatacura, él tenía que aprender el latín. En la cabeza de Ludovico Bertonio, cuando escribió el diccionario, su gramática, etcétera, estaba la herencia latina, italiana y castellana. A partir de eso encontró esos equivalentes de entre el aymara y el castellano.
cuán fehaciente es, cuán seguro es sus interpretaciones, por ejemplo, del concepto de verdad que discutíamos con el Froilán, yo tendría mis dudas. Don Iván siempre me decía, ahí está el Aymara, está empolvado. Tienes que como desempolvar. Y hay mucho polvo que desde Ludovico Bertonio y después en el camino le ha cubierto. El Aymara sí, en mi opinión, está en un proceso, deberíamos estar en ese camino de reconstrucción. Y a partir de eso determinar esos significados, esas polisemias, si existen o no, para poder determinar la validez de, en este caso, una lógica trivalente de Aymara o de cualquier cuerpo teórico que podamos desarrollar. En eso, tristemente, no tenemos ni una institución académica que pueda regular, ni tampoco tenemos una Aymara que lo podamos llamar puro en un sentido estricto, riguroso, etcétera, ¿no? Estamos todo el rato minados por el mundo occidental. Esas cosas dificultan más todavía, pero en mi opinión esa es la manera en la que trabajó don Iván Guzmán de López, ¿no? Con los textos escritos y los estudios que habían sobre sufijos, el morfosintaxis de la Aymara, etcétera, etcétera, ¿no? Y como él dice también en su libro, él agradece mucho a varios aymaristas con los que él ha trabajado. Yo tengo aquí varios de los diccionarios de esas personas con las que él ha trabajado. Por ejemplo, él trabajó mucho con Erasmo Tarifa, que su diccionario y su gramática, que él trabajó, él se reunía con estas personas, trabajaba con estas personas. Esa es como su base. Como ahora, digamos, nosotros nos reunimos y dijimos, ya, el Rubén, el Teodoro, el Froilán, ellos han trabajado harto, nos nutriremos y trabajamos, ¿no? Y a partir de eso elaboramos una epistemología, no sé, un tractor, lo que tú quieras, un lenguaje de programación. Y claro, mañana puede venir alguien y decir, pero no es así, yo no entiendo así, es otra manera. Es legítimo, sin lugar a dudas. En la medida en que no tengamos esos ámbitos, puede darse una posibilidad u otra posibilidad. Eso es lo que yo entiendo, hermano. Muchísimas gracias, Jerry, y muchísimas gracias a todos quienes han sido parte en este conversatorio. El desafío, yo creo que de esta generación aún empieza, y agradezco también a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas quienes han ingresado, han sido parte de esta última hora. Creo que nos pasamos del conversatorio, aunque teníamos programado hasta las 9. Y gracias por tu tiempo, Jerry. Muchas gracias, Gilata Esteban, Gilata Froilán, por sus comentarios, y Cuyaca Natalia también. Y nuestros agradecimientos a todos. A través del grupo vamos a estar anunciándoles este encuentro que va a ser, digamos, solamente para traducción, para probar, digamos, cómo funciona. Y lo otro, hasta hemos pensado con Jerry que se podría armar un curso de posgrado en este marco para entender esta lógica modal trivalente aymara, ¿no? Ya sea con la UPEA o con la UMSA o con la UCD. Y si se da, digamos, con los tres, magnífico, porque igual nos va a fortalecer para encontrar las raíces o de cómo se hace ciencia a través del lenguaje, ¿no? Si vale el término. Muchas gracias nuevamente. No sé si tus últimas palabras quisieras dirigirte, estimado Jerry, o Gilata Esteban también, quien ha sido los dos expositores en esta noche. Sí, hermanito, si me permiten, hermanos, yo lo había dicho la otra vez, yo tengo como un compromiso que tiene que ver con mi ascendencia, ¿no? Con mi ancestro. Como digo, mis padres eran aymaras, mis abuelos también, etc. Y claro, yo le he dedicado casi 30 años de mi vida. ¿Por qué? Porque le decía también al Froilán, es muy posible que el fruto del trabajo que nosotros podamos desarrollar no lo vayamos a ver, tal vez ni siquiera nuestros hijos, y tal vez el trabajo que estamos haciendo a un tiempo muy lejano, que no lo vamos a poder ver. Pero no por eso deja de ser valioso. A los hermanos que han asistido, mil gracias a los comentarios de Natalia, de Teodoro, de Froilán, de todos, de Rubén, etcétera, por la iniciativa y la voluntad que ellos tienen. Creo que ese compromiso también está presente en todos los que han asistido. Pero entonces, para mí el desafío es ese, ¿no? ¿Cómo tenemos la capacidad nosotros
porque financiamiento o gente que nos vaya a apoyar, eso tal vez como limosna alguien nos vaya a dar, ¿no? Y no vamos a recibir, no ahora, tal vez en otro momento tengamos, ojalá la satisfacción de decir, bueno, de este trabajo que estamos haciendo ya por lo menos tenemos recursos para llenarnos el estómago, mientras tanto hay que sobrevivir nomás. Pero el desafío sigue ahí y es un desafío que además, en mi opinión, nos llama a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, ¿no? Si yo tengo como un compromiso, yo no dejo de siempre estar leyendo, revisando, tratando de construir más y mejor las cosas que yo pienso, aunque no me paguen, aunque, como decía el Froilán, yo te he visto llorar así porque me sentía tan solo. Ahora murió don Iván y no había con quién hablar, no había con quién comentar las ideas ni nada, era como estar en una habitación oscura, pensando solo, viendo cómo puede ser esto, cómo podemos desarrollar este otro, etcétera. Entonces, yo espero realmente que se pueda conformar, que tengamos la capacidad, la disciplina de poder superar esta circunstancia, esa soledad, ese abandono del que hemos sido víctimas y que creo que podemos tener unas situaciones mucho más enriquecedoras. Creo que podemos producir cosas mucho más realmente valiosas. Tal vez, como digo, nosotros no lo vamos a ver, sino los que vienen, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a poder ver y apreciar eso y van a poderse sentir orgullosos de todo el esfuerzo. Yo espero que sea así, así que Jayalla, hermanos, agradezco mucho todo el esfuerzo a Rubén. Yo sé que hacer todo esto no es fácil, moverse, ir aquí, allá, gastar tu tiempo, tu dinero, eso no es gratuito, ¿no? No es que te cae del cielo y por eso puedes hacer, no, no es así. Seguro que él invierte su tiempo, su dinero en todas estas cosas y yo realmente estoy muy agradecido, hermano, y a todos los otros hermanos también que se han sacado tiempo, como él dice, mira, ya es las 10 y siguen ahí, siguen al pie, siguen escuchando, siguen participando, así que les llamo también a que puedan un día hacerse partícipes, activar con más fuerza, conocer con más detenimiento todas estas cosas que hemos ido hablando. Jayaya, Kilatanaka, Kilatanaka. Yaya, estimado Jerry, un abrazo para ti. No sé si puedo comentar también. Creo que salió, ¿no? Por Rubén. Parece que salió, hermano, pero habla nomás, hermano, para que no quede así. Sí, gracias, estimado. Te aprecio mucho, Jerry. Estimado Lain también. Con tu permiso, estimado Rubén, ya estoy empezando a poder hablar algo más o comentar algo más, ¿no? Me hubiese gustado estar más joven, lamentablemente, ¿no? A veces hemos tenido bastantes prejuicios sociales, culturales, lingüísticos, por el que a muchos de nuestros jóvenes, hoy en día, muchos de nuestros jóvenes no les están dejando levantar, ¿no? O entrar en el conocimiento, construir conocimiento, ¿no? Y prácticamente ciertos prejuicios nos están frenando a nosotros. Y eso hay que cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar? Pues haciendo ciencia, haciendo conocimiento, desarrollando eso. Entonces, eso es lo más importantísimo y hay que inculcar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Para que puedan hacer de verdad ciencia, puedan algún día identificarse como aymaras, porque si la lengua aymara, mira, de aquí a un siglo desaparece o estamos reducidos a 100.000 habitantes o algo así, va a ser historia, nada más, vamos a quedar en eso. Entonces, lo más importante es pues, muchos, ¿no? Muchos, a mí también me lo han dicho, bueno, no, ¿para qué Aymara? ¿Qué estás haciendo con Aymara?
con Aymara no vas a poder hacer ciencia. No, se puede hacer ciencia. Podemos hacer ciencia, podemos construir conocimiento, podemos construir una nueva tecnología. Somos capaces. Chiquina katanua, chique amuyunitanua, ayukama sarantas kakiñani. Ayat awinakampi, kuna uliar awinakampi, cañas pachata activo, uliar ñaua. Hay que leer bastante, hay que informarse, porque eso es lo que tenemos, nada más, no hay más posibilidades, ¿no? Si esperamos dinero, nunca va a llegar, no tenemos eso, pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que poner nuestro tiempo, tenemos que sacrificar todo aquello. Quizás ahorita muchos de nosotros hubiéramos estado en la cama, calientitos, durmiendo quizás, o conversando con la familia, pero eso es otro, ¿no? Y otra responsabilidad también, pero también a la vez como profesionales que somos, tenemos otras responsabilidades y eso es hacer ciencia de verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias, estimado Rubén, muchas gracias, Jerry, Froilán, y a otros que ayer estaban exponiendo también, dándonos de conocer. Entonces, Mahacha, Comanta, Humanakataki, Hachan, Jayaskakiñani, Suma Amunacampe, Suma Sartañani, Takirham, Hiwas Takirham, Sarahatañani, Hayukepe, Suma, Yakiñana Casa, Kalstarakina, Ukawakise, ¿no? Hayaya, Paisuma, y la Cuyacanaka. Ya, hermano. Hilata, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Jerry. Y nuevamente nuestros agradecimientos desde Hakkaaru. Y será hasta otra oportunidad. Ya estaremos comunicando en los grupos y para que podamos seguir desarrollando esta nueva ciencia desde local hacia lo global. Muchísimas gracias y tengan muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hikisinkama, Hilanaka, Kuyakanaka. Hikisinkama, Hilata. Y que sin cama.